Muy buenas noches, mis queridos seguidores. En este día espero que Dios bendiga grandemente su familia y a cada uno de ustedes. Bienvenidos sean cada uno de ustedes a este programa Dios está contigo, transmitiendo por la plataforma de YouTube, Facebook y por TikTok. Bien, hermanos, aquí nos encontramos con dos personas muy importantes para este programa. Ya hay uno que es muy conocido, que ustedes lo han visto ya varias veces, con algunas enseñanzas que ha dado por aquí. Tenemos por aquí a Ramón Tavares y tenemos a nuestro hermano Jimmy Salvador, que nos acompaña en este programa Dios está contigo. Hoy vamos a tener un diálogo muy interesante, y es bueno que ustedes sean partícipes de este diálogo, porque hay cosas que nosotros como cristianos tenemos que saber, debemos de formarnos, debemos de saber. Entonces, gracias damos a este canal que llega a esas personas, a esos corazones, que muchas veces se cuestionan, se preguntan, ¿cómo es esto? ¿Cómo existe esto? ¿Por qué existe esto? Entonces, estamos aquí en este diálogo. Por lo que vamos a hablar hoy. El tema está por ahí. Creo que está por ahí el tema. Dice la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, vamos a hablar de este diálogo entre Ramón y Jimmy para que sea el Espíritu Santo que fluya. Pero antes de dar inicio, vamos a pedir la gracia del Espíritu de Dios que tome el control de cada uno de nosotros y el control de este programa. Por lo que le pedimos al Espíritu Santo que sea Él que se manifieste en nuestras vidas, que sea Él que tome el control, que sea Él que nos guíe. Espíritu de Dios, entra a nuestro cuerpo, toma el control de nuestros corazones, auxílianos. Que seas tú, Espíritu Santo, que irradie luz, que nos ilumine. Necesitamos de tu presencia. Te lo pedimos a ti que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, entonces, yo quiero ceder en este importante diálogo a mi hermano Jimmy, que nos hable un poquitito de él y que también en este diálogo nos diga y nos exprese por qué está aquí. O sea, por qué está en el programa, qué te motivó y de dónde tú vienes, que nos lo exprese. Bien, bien. Bueno, buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿verdad? Porque no sabemos a dónde va a llegar y personas que vayan a ver el video, en qué tiempo lo vayan a ver. Muchos saludos, muchas bendiciones de parte de Dios. Como tú decías, mi hermano, mi nombre es Jimmy Salvador. Vengo de un hogar cristiano. Desde muy pequeño he trabajado en la iglesia, he trabajado en obras sociales. Vengo prácticamente de ahí. Desde muy pequeño, y también he grabado música también, música, pueden buscarla en mi canal de YouTube, Jimmy Salvador. Ahí van a ver un contenido donde el Señor me ha dado letra y yo le he plasmado y le he puesto música. Y el motivo de yo estar aquí es que mi hermano Ramón me extendió, ¿verdad?, la invitación. Yo le dije, claro que sí, vamos a hablar. Y vamos a hablar de la verdadera iglesia de Cristo. Y yo, cuando Ramón me lo planteó, yo dije, no, Ramón, tranquilo, vamos para allá. Vamos a traer luz, a traer verdad, que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo dijo, ¿verdad? Conoceremos la verdad y ella nos hará libre de todas esas ideas y doctrinas y de muchas cosas más que vamos a hablar acá en este programa. Bien. Perfecto. Ramón, ¿algo tiene que decir usted? No solamente una pregunta para Jimmy, ya que nos exprese. Tú dices que viene de un mundo cristiano desde muy pequeño, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu denominación? ¿A qué denominación tú perteneces? Yo pertenezco a la Pentecostal. Ok. Pero estudié en una de monjas. Y ahí fue que descubrieron... ¿Qué fue que estudiaste? Estudié en un colegio de monjas. Ah, ok. Sí, sí. Okay. Y ellas fue la primera vez que yo me di cuenta de que yo tenía talento para el canto. Porque hacíamos unos talentos. ¿Tú estudiabas en una escuela? ¿Tú eras católico antes? No que era católico en sí, pero como estudiaba en la escuela y me involucré un tiempo, sí, me involucré con eso porque, vuelvo y te digo, que yo me di cuenta de que yo cantaba. Fue un talent show. Recuerdo yo que no recuerdo los nombres, de verdad, pero las monjitas agarraban una guitarra parecida a la que está ahí. Okay. Y comenzaban las canciones eran católicas y ahí fue que ya me descubrieron. Y wow, pero tú cantas, mira, hicimos un talent show y gané de segundo.
Muy bien. Una gente Excelente, talentosa aquí excelente. en el Sí, canto. no, Ahí no, fue que me di cuenta, me Ramón. Pero sí, encanta. vengo de, estudié la escuela básica, la estudié en una iglesia católica, de un colegio católico, como hasta quinto. Sí, sí, me parece que fue hasta quinto. No, perdón, hasta sexto fue hasta sexto. Y de ahí entonces me cambié. Pero Ok. mi denominación es cristiana pentecostal. Ok, ok, no, excelente, Jimmy. Entonces, decir algo, a mí me conoce ya por aquí prácticamente todo el mundo. Yo soy Ramón Tavares. El hombre parece que ha venido, es muy frecuente acá. Hemos tenido Ha venido ya, algunos diálogos, Qué Sí, bueno. algunos estamos diálogos. un poquito conocidos. No tanto como Jimmy, porque ya Jimmy es muy famoso tocando su música. No, pero no, no. ¿Quién ha dicho? Pero No me conoce. qué bien, Jimmy, que estamos aquí y que acogiste el llamado. Yo creo que cada cristiano, y también, mira, Jimmy es evangélico, eso no quiere decir que evangélico, católico y otros que no son católicos y no católicos, sin importar la denominación que pertenezca, Claro. quiere decir que debemos de estar desunidos porque tenemos diferencia en algunas ideas. No, 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 no. Y esa es una de las razones por la que estamos aquí entre católico y evangélico, Claro que porque sí. debemos de entender que todos somos hermanos. ¿Se entendió? Todos somos hermanos y esa es la invitación. Entonces, Jimmy, yo me siento en mi casa. Yo quiero que tú también te sientas aquí, aunque es Álvaro el que la paga. Pero quiero que tú te sientas en confianza y vamos a entrar. Y me gustaría que tú iniciaras diciéndonos, por ejemplo, qué lo que tú comprendes. Acuérdate que es un diálogo donde quizás Claro que pueden sí. haber algunas preguntas dentro de, o algunas interrupciones. Tú opinas, yo opino, él Sí, podrá sí. decir algo y así por el estilo. Entonces, me gustaría que tú empezaras con tus argumentos. Aquí vamos a hablar para llevarnos el enfoque, la verdadera iglesia de Cristo. Ese es el tema que vamos a tratar. Por lo tanto, vamos a hacer un gran esfuerzo de no salirnos del tema, tú sabes, siempre estar enfocado, que todo lo que vayamos a decir sea sobre la iglesia de Cristo. Otra cosa, tratar de que lo que se diga sea fundamentado. Claro que sí, que tenga ¿Entiendes? base. Claro, no podemos venir porque tanto tú, Álvaro, yo, podemos equivocarnos porque somos mortales. Pero se supone vamos a tener y vamos a buscar por lo menos argumentos bíblicos e históricos que puedan demostrar y dar luz, como tú dijiste, me gustó esa palabra, dar luz para que la gente puedan ver y asistir a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, Jimmy, te pasamos los micrófonos. Ese es el fin, ese es el fin, Ramón. Realmente, cuando tú te vas a la vida de Jesús, ¿verdad? Y me gusta mucho porque yo tengo amigos de toda la dominación. Por eso le preguntaba ahorita que si ustedes son católicos conservadores o si son católicos carismáticos o liberal, como se le llama. Ok. Porque yo tengo un amigo mío que es de la Romana, que él es católico, pero él canta, tú sabes, él tiene una agrupación, él tiene como un poco más de chispa, que fue la parte que yo no vi cuando estaba con las monjas, cuando estudié allá en el colegio. Y las veces que he ido al templo católico, lo he visto como esa parte más callada, sus liturgias, sus ritos, sus cosas, tú sabes. Sí, Entonces, cuando sí, me topo sí. con ese hermano, veo que él es diferente, pero no deja de ser católico. Ah, Entonces, por eso le excelente. pregunté de qué línea ustedes son, si son de los liberales carismáticos, si son de los más calladitos, para saber por dónde voy a dónde iniciar. Porque si ustedes no sé si tienen conocimiento, pero ese movimiento carismático liberal tiene un origen y tiene un fundador. No sé si ustedes saben, pero yo sí investigué. Estamos hablando de la verdadera iglesia de Cristo, pero quiero dar este paréntesis. Sí, sí. Porque como tengo amigos testigos, tengo amigos adventistas, y como tú decías, no tenemos ese... nuestras religiones no nos pueden dividir. Vamos a usar la palabra religión. A mí no me gusta usarla, pero hay que decirlo para que la gente lo entienda, porque somos hermanos. Pero cuando yo hablo de la iglesia católica liberal o la iglesia católica carismática, eso tuvo un fundador. Y yo estuve investigando, Ramón, que tuvo un fundador, y no es que ellos se salen de la iglesia católica, sino que es
Movimiento. un movimiento, ¿tú entiendes? Y Sí. comenzó en Orlando. Y comenzó con, no sé si ustedes escucharon en el pueblo de Holanda, que dio refugio a unos infortunados de hace mucho tiempo que se llamaron los jasenitas. ¿Tú has escuchado de eso? Sí, he escuchado Sí, algo. que Sí. ellos venían huyendo de Francia y de Bélgica, que escapaban de una persecución de los jesuitas y entonces allá en Holanda lo adoptaron. Y allí, en el año 1870, los obispos holandeses congregaron a muchas de esas personas y actualmente este obispo que se llamó Charles W. Leverton, no sé si ustedes lo conocen, Tú dominas bien el inglés, hablando como muy... más o menos, Ok. que él fue este obispo fue el que como que inició ese movimiento. Ok. Sí. Ese movimiento. Y yo estuve indagando a partir del año 1870 y varios obispos más que lo estuve buscando en la historia. Y como que este culto, esta nueva liturgia, esta nueva forma de que yo lo he visto también en algunas misas. Yo digo, y me quedo viéndola porque digo, Sí. wow, mira qué diferente. Está bonita. A lo que yo no había visto, Ok, porque lo que yo ok. tengo era como esa cosa más pasiva. Y entiendo y respeto que hay un grupo de personas que fueron formadas y fueron criadas en ese movimiento, en el asunto de sus ritos, de sus cosas, de sus repeticiones. Pero esto que yo le estoy diciendo, estos son chip y candela. Sí, son duros. Sí, son duros. para explicar un poquito ahí a Jimmy, la renovación carismática nació en el año 1950. Asimismo, fue una universidad en los Estados Unidos. Cuando el Papa Juan XXIII dijo, hay que abrir las puertas a la iglesia. Ok. Porque él entró a su habitación, se abrió la ventana y empezó a entrar un fuerte viento. Y ahí fue que salió y dijo, hay que abrir las puertas de la iglesia. Entonces, ahí sucede, estos jóvenes, ahí en esa universidad, y hacen una especie de pidiendo el Espíritu Santo. Se derrama el Espíritu Santo, Del obispo Stephen Cooper. se pide el Espíritu Santo. Pero de ese que estamos hablando. No, después de eso, después de Steven, que se quedó pasivo, no llegó a... Entonces, con el Papa Juan XXIII, en 1950, es que entonces, eso que se habló con Steven, es que empieza entonces a esos jóvenes, vamos a pedir el Espíritu ok. Santo. Y ahí entonces entra, porque la renovación carismática lo tienen son unos 50 y pico de años. Tú sabes, cuando ya la iglesia la puso como movimiento. La puso como Como exacto. movimiento. Por eso fue que yo le pregunté de qué línea son ustedes. Sí. Ok, con respecto a eso mismo, Jimmy, la Biblia habla de lo que le llaman la multiplicidad de dones. Eso es bíblico. Por ejemplo, Sí, claro. cuando tú lees cuando tú lees en Corintio, que está Primera de Corintios, capítulo 12, en el versículo 4, dice aquí, hay diferentes dones espirituales, pero el Espíritu es el mismo. El mismo, Oye, claro que sí. entonces, eso es Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4. Cuando tú dices que si somos de esta línea o de la otra, tú estás hablando y lo hablaste muy claro, es un movimiento dentro de la misma iglesia. La iglesia católica es una, pero con multiplicidad de dones. Te decía, por ejemplo, y nada más no es ese, hay muchos movimientos. Por ejemplo, hay un movimiento que es el movimiento franciscano, no sé si tú has escuchado hablar de ese, San Francisco de Asís, que formó De marrones, que se se visten de visten. marrones, ese otro que se fue fundado que le llaman los franciscanos. Yo en un canal he visto yo como con una batola marrón, ¿verdad? Sí, marrón. Ellos se visten Ok. así. Ese es otro movimiento Ese que le otro llaman la movimiento. Orden Franciscana. Hay otro movimiento que es la Legión de María. Hay otro movimiento que son los apostolados. Hay otros movimientos que son la pastoral juvenil. En la iglesia hay multiplicidad de dones, como lo dice la misma Biblia, pero no quiere decir que no son católicos. Pero déjame darte un paréntesis ahí. Ujú. Tú sabes lo que significa dones. Porque si Claro. vamos a definir dones y movimientos, son cosas diferentes. Los dones son habilidad que le da el Espíritu Santo a las personas. Capacidad espiritual. Y los movimientos son movimientos. Un movimiento Claro. estudiantil, tal fulano.
movimiento estudiantil tal, movimiento la fuerza del pueblo. Sí, sí. O sea, son Sí, te cosas entiendo. diferentes. Quería hacerte ese paréntesis No, ahí para está bien, aclararle está a- bueno. En el mismo paréntesis, claro que sí. Cuando hablamos de dones, es lógico, lo da el Espíritu. Pero ¿qué sucede? Cuando se forma un movimiento, por ejemplo, el movimiento de San Francisco de Asís llama a la pobreza. Llama. Entonces, ¿qué pasa? Si mi don espiritual está basado en la pobreza y hay un movimiento que me dice a mí, aquí me desarrollo. Digo, soy Espérate, franciscano. dale para atrás. Espérate. Vamos ahí, no te capté. Ok. Dale para atrás. Voy. Yo tengo un don. Ok. Y ese don que yo tengo es para yo, por ejemplo, darme a los demás con la pobreza, porque eso a mí me encanta. Entonces vamos a llamarle lo que Pablo menciona, lo que tú acabas de leer, el don de servicio. El don de servicio. Que pero es un don, que no es el mismo servicio porque yo puedo ser servicial, pero hay una capacidad que da el Espíritu Santo, Correcto. que es cuando tú de verdad sabes lo que es servicio, aún siendo menospreciado por Sí. el cargo o el servicio que tú estás dando. Entonces, eso es una capacidad, eso es un don. No todo el mundo tiene ese don. Eso es Nosotros verdad. somos serviciales, pero hay Correcto. gente que tiene el don de servicio. El don del Que es servicio. un don que, óyeme, que bañan hasta los ancianitos. Claro, excelente. Entonces ¿Tú ahí, entiendes? ahí me voy. Entonces dice, este movimiento que está creado, sigo siendo católico, sigo yendo a la misa, me sigo confesando, Claro. sigo practicando todo lo que practica la Iglesia Católica en cuestión de doctrina, pero me agrego a lo franciscano porque me identifico con este don, Con ese movimiento. con ese movimiento. Es que tú perdón. te estás mezclando don Sí, y no, movimiento perdón, ahí. me equivoqué. Con ese Con movimiento. ese movimiento. Sí, Ya, porque lo que entendí. pasa es que el movimiento asume un don. Ok. Correcto. Por ejemplo, en lo carismático, nosotros asumimos el carisma. El movimiento asume el carisma del Espíritu Santo. De carisma. Dentro del movimiento de la renovación carismática se asuma Sí, habla de exhortar. Hay un don que es de exhortar, de animar. Exacto. ¿Tú entiendes? Porque cuando yo he analizado y he profundizado mucho en eso de los dones, aunque no es el tema, es un paréntesis, simplemente lo vamos a cerrar ahora, casi ya lo vamos a cerrar para seguir entonces con la verdadera iglesia de Cristo. El Espíritu Santo dio dones a su iglesia, dice la palabra, Sí. y los repartió. Uno enseñan, otro ministran, otro exhortan, otro animan, porque no todos tenemos la capacidad. Varón, hay un don, varón, que es de exhortación, de decirle a sus hermanitos que son medio cabezón, que siempre están teniendo un problema. Y hay unos hermanos que tienen esa capacidad del Espíritu para llamarlo con amor, pero hay otros hermanos que a las 5 le dicen, varón, pero ven acá, y es que tú eres medio totado del caco. ¿Tú entiendes? Es que Ese tú no no tiene el coges, don. tú no Claro, ese coges. no tiene No, el no, don. ese que le habla así no tiene el don. Sí, tienes Cerramos razón. eso ahí. Tienes razón. No, Entonces Jim, ustedes son de los católicos más conservadores. mira, para llamarlo así, porque no quiero que se vea como si se estuviera dividiendo. No, donde hay no un grupo dividiendo, aquí, acuérdate un que grupo son allá. movimiento. Porque yo soy un poquito de todo, para serte sincero. Ok. Yo soy un poquito de todo. Me identifico con la Legión de María, me identifico con los Ok, franciscanos. Tú eres un tipo que apoya. Tú sabes, me identifico Claro. con todo, aunque vuelvo y te repito, acepto lo que tú dices 100%, que es probable que ese don que tenga una persona de bañar los ancianitos, es probable que yo no lo tenga. Y para No, ser todo el sincero, mundo me no. confieso, yo creo que yo no lo tengo. No, no, claro, porque ¿qué es lo que te digo? Es que es un don, debe surgir. Debe ¿no? ser un don. Y acuérdate que la definición de don es una capacidad sobrenatural que da el Espíritu que no Santo es mía. a las personas en la iglesia para hacer ciertas cosas que otros no tienen. Bien, entonces para continuar, Jimmy, la conversación está muy buena, muy buena. Vamos a entrar directamente al tema y vamos a ver cómo Jimmy podría desarrollar un poquito esta pregunta que le voy a hacer. Luego pueden venir otra pregunta para mí, etcétera. Es un diálogo Claro, muy, claro. muy ameno. Aquí no venimos a contender, como te lo dije desde el principio. Aquí el venimos- Espíritu Santo está con nosotros y lo que claro. queremos es traer luz y que la verdad nos haga libres. Nos haga libre. Excelente, buena palabra. Entonces, Jimmy, mira, ahí hay un público que no mira, que está ansioso de la palabra de Dios. Amén. Quiere escuchar la palabra de Dios. Incluso es necesario que hay muchos
que quizá no la quieren escuchar y dentro de su corazón son los que más quieren hacerlo, porque su vida no está bien, su vida va de mal en peor y aún sin ellos saberlo, lo único que lo puede salvar es si pueden aceptar la palabra de Jesucristo. Entonces, a ese público que tú observas ahí, como si ese público preguntase, pero si yo quiero ir a la verdadera iglesia de Cristo y yo quiero ser un buen cristiano, ¿a qué iglesia puedo ir? Buena pregunta. Adelante, te Cuando hay escuchamos. tantas denominaciones. Cuando hay tantas denominaciones. ¿Cuál ¿Qué es? elijo? ¿Sabes? ¿Qué Sí. voy a elegir? Aproximadamente hay más de 2000 religiones en el mundo. Sí. Si te vas a China, vas a encontrar allá los budistas, vas a encontrar allá vas a encontrar también aquellos que les gustan la meditación. Si te vas a la India, te vas a encontrar aquellos que creen Los en hindú, Shiva, los hindúes. que no se le puede poner la mano a una vaca porque para ellos son Sagrado. dioses. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces, hay más de 2000. Yo sé que hay muchas personas diciendo, pero ¿cuál tiene la verdad? Muy bien, Y esta es la batalla cósmica, como le llamo yo. muy bien. La batalla cósmica, la verdad contra la mentira. Si tú te fijas, en eso es que nosotros nos movemos en este mundo. Es una batalla, vamos a ponernos un poquito para que la gente no pueda entender, como supersticioso. Sí, la sí. batalla cósmica, la verdad contra la mentira, para no decirte Satanás y Cristo. Claro. Pero es la realidad. Sí. Por eso yo te decía que Jesucristo, cuando nos dio esta palabra, y conocerán la verdad y ella nos hará libre, porque hay muchas personas que viven en una mentira. Tienen una idea que fue concesionada de sus abuelos, pero sus abuelos se lo dieron a sus padres, y de ahí, en esa familia hay una idea que está totalmente divorciada de lo que dice las Escrituras. Entonces, es muy interesante. Primero me gustaría comenzar conversando con ustedes, hermanos, que la gente se confunde mucho, templo, iglesia. Ok. La gente se confunde con eso. El templo es donde nosotros nos congregamos, las cuatro paredes, la parte física. Ese es el templo. Ahora, cuando tú me hablas de la verdadera iglesia de Cristo, eso es otra cosa. Ahí hay una profundidad que uno tiene que comenzar a detallárselo a la gente. Porque cuando Jesucristo dijo, y sobre esta roca, que te guste ese texto, que acuérdate que ya lo hemos debatido. Le dijo a Pedro, ¿verdad? Y sobre ti, ¿verdad? Voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Porque Ajá. donde está la iglesia de Cristo, el infierno no tiene poder. Claro, así es. ¿Tú entiendes? Entonces la gente tiene que entender que hay la definición de templo, que es la parte física, a la parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Ok. que somos nosotros. Esa iglesia que donde quiera que tú vas, tú eres representante de esa iglesia. ¿Cómo tú defines ese versículo bíblico? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la interpretación que tú le das? La interpretación que yo le doy a ese texto, Pedro fue el pastor de la primera iglesia. Ok. Acuérdate que cuando comenzamos a leer el libro de los Hechos, vemos que que se necesitaba un líder en la iglesia y Jesús eligió a Pedro para la iglesia de Jerusalén. Okay. Me gustaría como comenzar a dar los textos para que la gente comenzara y lo puede buscar, tú sabes. Y cuando tú te vas a la historia, hay un historiador, no sé si ustedes lo conocen, que se llama Flavio Josefo, que es un historiador judío, que él relata muchos datos que están ahí, que tal vez no están en la palabra, pero son datos universales. Entonces, sí ya y la misma Biblia lo dice, Pedro fue el pastor, el líder de la iglesia de Jerusalén. Amén. Él Amén. fue el pastor de los judíos, de esa iglesia judía, de esos judíos ortodoxos, que todavía hay muchos. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, y le cambia el nombre, y le dice, mira, sobre ti voy a edificar la iglesia. Mucha gente lo ha tomado que en sí Pedro y el asunto de... Nos vamos a poner picante ahora, pues yo sé por dónde tú quieres venir. Ya, sí, no hay problema. El Dale. asunto de Pedro sobre el tema de los papas y todo eso. Pero yo lo interpreto que simplemente Jesucristo necesitaba un líder para esa iglesia.
Ok. Jesucristo necesitaba a alguien que esté a la cabeza de esa iglesia, que esté al frente de esa iglesia, y eligió a Pedro por una revelación que le fue dada, que cuando Jesús hizo la pregunta, ¿verdad? ¿Quién dice los hombres Que soy yo. que soy yo? O sea, todo ellos comenzaron a decir algo. Pero Pedro... O sea, yo imagino que a ellos Pedro no lo empiezan dejaron de directamente a último. decir, ellos empiezan a decir lo que decían la gente. Lo que Jesús decían la preguntó, gente. Jesús preguntaba en ese momento, ¿quién dice la gente que soy ¿Qué yo? soy yo? Entonces uno comienzan a decir, uno dicen que tú eres Elías, otro dice Busca. que era Juan, otro dice que era lo puede comenzar a leer de Mateo 16, 18, pero lo puede comenzar a leer desde el 13, porque ahí es que empieza. Entonces, mira, en lo que tú vas hablando, claro que nosotros no andamos buscando de que quizá vamos a convencer a Jimmy de que Jimmy se haga católico o de que... La Biblia mía necesita internet y parece que la señal acá no llega. Ah, ok. De todas formas se puede buscar ahí, si tú, pero le puedes pasar. Entonces, mira, Jimmy, pero en lo que tú vas desarrollando puede ir desarrollando la parte de ¿a dónde yo me puedo congregar en la iglesia que sea la iglesia de Cristo? Enfoquémonos ahí en lo que él va buscando. Ahí ya tú me estás diciendo otra pregunta. No, esa Pero es la ya pregunta para cerrar esa, la verdadera iglesia de Cristo, para mí, es donde se reúne aquel grupo de personas donde hay lo que la palabra dice. Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios me ha ungido para llevar buenas nuevas, para traer libertad a los cautivos, para traer sanidad a los enfermos, para sacar a los presos de la cárcel. Literalmente no está hablando de un preso físico, Sí, está sí, hablando sí, de gente que sí. están presos en vicio, que En- están en el- presos en el pecado. pensamiento, en totalmente el pecado. Entonces, donde haya eso que Cristo dijo, que haya esas señales, Esa es la iglesia. para mí, ahí tiene que congregarse. Donde haya esos frutos, porque a eso fue lo que dijo Cristo. Jesucristo Pero dijo... Pero Yo no le voy a decir qué dominación ni dónde. Donde se predique la palabra de Dios y esas señales estén, que el enfermo sea sanado, que el vicioso cambie de vida, que el que es endemoniado, que estaba loco en el pueblo, pero que hoy en día lo vemos en su juicio cabal, para mí esa es la verdadera iglesia de Cristo. Porque ahí Bien, está el poder mira, de Dios. ¿no? yo difiero un poco de lo de tu planteamiento, porque, por ejemplo, Tiago, si alguien se pregunta, y si yo te preguntaría, por ejemplo, si yo decido, vamos a decir, estar en la iglesia de los testigos de Jehová, y porque yo veo que en la iglesia de los testigos de Jehová se da lo que tú dices, ¿podríamos decir que estoy en la iglesia de Cristo? Se da lo que yo dije. Sí, es que el tema es que donde se da eso es porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde la gente tiene costumbre e ideas humanas. Porque tú me estás mencionando la del testigo de Jehová, pero tú te sabes la historia de la iglesia de los mormones. No ¿Tú mucho, conoces? no mucho. Pero mira, la iglesia de los mormones viene de la torre, que se me escapa ahora el nombre, pero es una institución que no le permite a ellos leer la Biblia, sino lo que viene de esa iglesia. Ok. Porque Por lo Smith, tanto, la de los mormones no puede ser. que Smith, no, la de los mormones no, te lo voy a decir francamente No que no. puede ser. Porque choca directamente con la palabra de Dios. Yo sé que Ok. todas, en algunas cosas, tienen su cosita con la palabra, pero esa es la que más fuerte choca. ¿Tú entiendes? Porque cuando tú te lees y la poligamia y la historia de esa iglesia, que la pueden leer, pueden buscar la historia de cuando el profeta para ellos, José Smith, y todo ese caso de poligamia que salió en los Estados Unidos. Eso salió, eso está registrado, hermano. Sí. Y lo que esa gente se inventaron. Mira, Yo te puedo decir que para ahí no te apuntes, pero varón, tú me estás diciendo que en la iglesia que suceda lo que yo acabo de decir, si la gente está cambiando de vida, si el Espíritu de Dios está rompiendo las cadenas, rompiendo los yugos, rompiendo la podredumbre del pecado, donde la gente te puede decir yo antes era y ahora soy, y se está viendo el poder del Espíritu Santo, porque esas es las señales que le siguen a la iglesia. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Mira. Entonces yo no te puedo mandar a ti a una iglesia donde no haya eso. pero la pregunta es, ¿y entonces a dónde me manda? Donde se vea eso. Y que sea una doctrina. No te voy a decir porque, hermano,
yo no he conocido la iglesia perfecta aquí abajo. Cuando tú la encuentres, avísame que yo me quiero congregar. Por ejemplo, mira, han habido muchos... Él no entendió lo que le acabo de decir. Cuando tú descubras la iglesia perfecta o el templo, porque la iglesia Ajá. somos nosotros. Cuando tú descubras, voy a rectificar, cuando tú descubras el templo perfecto, llámame que yo quiero congregarme. Ok, entonces déjame llamarte, Jimmy, para que visite la iglesia católica. Entonces, mira, un punto importante, Jimmy. Lo primero que debemos de entender cuando hablamos de la iglesia de Jesucristo es que es una sola. Claro, es una sola iglesia. Una Jesucristo sola. viene a buscar una sola iglesia. Una sola iglesia. A un solo Y cuerpo. esa iglesia es visible. La iglesia es visible, no es una iglesia invisible. Tampoco es una iglesia que Dios se la ha puesto tan difícil al hombre como para que él adivine cuál es, sino que hay una a dónde ir. Por ejemplo, Pablo, vamos a buscar Hechos 2:47. Hechos Hechos 2:47. 2:47. Vamos a ver qué dice Hechos 2:47. Es el primer versículo que vamos a buscar. En Hechos 2:47, entonces como te iba diciendo, la iglesia es una visible. ¿Lo tiene? Hechos Sí, la tengo 2:47. 2:47. Sí, dele a ver qué dice. Hechos 2:47. Dice, alababan a Dios Ujú. y todo el mundo lo estimaba. Sí. El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando. Correcto. Tenían que ser salvos. Tenía que integrarlo en un lugar. O sea, que si yo quiero integrarme a la iglesia de Cristo, yo tengo que saber a dónde ir. Al espacio, al templo, así como tú lo llamas, al templo, a dónde voy, a qué congregación, a qué comunidad me agrego. Porque en aquel tiempo se decía que Jesús o Dios agregaba a la iglesia todo lo que querían o lo que él quería salvar, ¿verdad? Había que ir a ese lugar. Por lo tanto, Acuérdate que está usando la palabra iglesia, no está hablando de templo. pero la iglesia, como tú dices, la iglesia es el conjunto de personas que Claro. se congrega en un lugar. Una comunidad Claro que el cristiana. templo lo entiendo, esto puede ser una iglesia. Claro que porque sí. estamos aquí, entonces. Un templo puede ser. Pero Porque la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando nosotros nos vamos del templo, ¿dejamos la iglesia en el templo? No, mira. Por ejemplo, te doy este dato. Y con esto también quiero buscar otro versículo bíblico para apoyarme el por qué estoy diciendo. Por ejemplo, mira. Déjame hacer un comentario acerca del versículo bíblico que tú Ok, acabas de leer. ok, también. adelante. Me gusta mucho ese versículo que tú acabaste de leer, porque esa es una de las características de dónde hay que ir para la verdadera iglesia. Cuando tú lees ese versículo, tú te das cuenta que una comunidad cristiana saludable, primero, atrae a las personas. Ujú. Ese es uno de los puntos. Tiene que atraer a las personas. Segundo, tiene que haber una adoración y tiene que haber amor fraternal. Pero hay algo. Y tiene que haber una sola doctrina. Tiene que haber una doctrina que es la de Cristo. Una doctrina no, una sola. No, las enseñanzas de Cristo, porque Correcto. la Biblia dice que no hay otro fundamento. Y el que nos traiga otra cosa, anatema. ¿Tú entiendes? Sí. Jesucristo nos dejó una enseñanza. Porque cuando las enseñanzas de Jesucristo son claras. Las enseñanzas de Cristo son claras. Porque si nos vamos para el Antiguo Testamento, vamos a tener que irnos al pueblo judío. Y claro, muchas de esas cosas del Antiguo Testamento funcionan, pero si tú lo tienes que leer en la característica de que se le está hablando a un pueblo judío. Nosotros somos occidentales y estamos viviendo en el periodo de la gracia. Entonces tenemos que fundamentarnos en la doctrina que nos dejó Cristo. En la doctrina de Cristo y de los apóstoles, no hay otra. Sí. Entonces, ese versículo que tú acabas de leer me gusta mucho porque una iglesia saludable tiene que haber, primero, tiene que atraer a las personas, tiene que haber amor fraternal y tiene que predicarse la palabra de Dios. Pero tiene que haber manifestaciones de poder. Tiene que haber manifestaciones de la evidencia que el mismo Jesucristo le dijo, no salgan de Jerusalén, acuérdate, en el mismo libro de los Hechos, hasta que sean invertidos. Acuérdate, Jimmy, también que hay una parte en la Biblia donde dice que el mismo Satanás se puede vestir como ángel de luz. Tenemos que tener mucha cuenta
cuando queremos buscar milagro dentro de la iglesia, porque Satanás hace milagro. Sí, no, ¿Tú él hace sabías? milagro, claro que Entonces, sí. Satanás se puede inmiscuir en grupos religiosos e incluso hacer milagro para demostrar que supuestamente es la iglesia de Cristo para captar adeptos. ¿Entiendes? Por eso Por tal necesitamos sentido dice los que si, dones. que como dijo Pablo en la Biblia, dice que si un ángel del cielo, que si hasta un ángel del cielo bajara Ajá, ¿y te y predica qué? explicara un evangelio distinto, Exacto. que sea anatema, Claro dice que sí. Pablo. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con eso? Me mezclaste Entonces, dos temas ahí, Ramón. Me mezclaste milagro con evangelio y doctrina. no, porque yo te estoy dando una respuesta a ti cuando tú dijiste que tiene que haber poder, Tiene que haber demostrar señales, poder claro que de sí. de señales. Entonces yo te estoy diciendo, en base a lo que tú estás diciendo que yo te estoy hablando, no te estoy cambiando el No, tema. pero que eso es fácil de tú demostrarlo. Y yo sé que hoy en día el evangelio de Cristo está siendo mal informado, porque tenemos muchas personas ahí y hay muchos videos donde la gente está manipulando al otro. Ok, explícate más o menos. Y por eso hay que tener cuidado, porque hay muchos manipuladores. ¿Manipuladores de qué? Con las finanzas, con los milagros, como tú bien acabas de decir, Sí. y con muchísimas cosas más. Hay muchos manipuladores en las redes sociales. Mira qué bien El lo que está milagro de la diciendo. prosperidad, por ejemplo. No, exacto. Y yo estoy claro de eso. Mira qué bien lo que está Yo diciendo. estoy claro Oye, de eso. escucha el dato. Cuando tú me dices a mí, por ejemplo, yo desconozco la iglesia de Cristo, y tú me dices a mí que yo tengo que ir a una iglesia donde se demuestren esas características que acabaste de mencionar, donde hay poder, donde hay milagro y eso que mencionaste, oye lo mismo que tú acabaste de decir. Hay personas que engañan y tú mismo lo dijiste, Claro que sí, sí. que manipulan. Entonces la ¿Qué hay que pregunta hacer es, entonces? sí, espérate, la pregunta es, ¿y qué tal si yo soy uno de estos manipulados? Y yo creo, incluso me hacen creer a mí que yo estoy en la iglesia de Cristo. Yo quisiera que tuviera un video, yo creo que de Gigi Ávila, que tiene un programa, que tiene de que unos milagros donde de que pasa esta línea. Yo no sé si tú la has visto, Jimmy, y comienza de que una vaina que le da una cosa, ¡pum! Y se cae. Entonces, ahí hay muchísima gente aplaudiendo y diciendo que sí, que eso es verdad, y mira qué bien. Entonces la pregunta es, Jimmy, Mira, yo creo que la Gigi Ávila iglesia fue un católica, patriarca de Puerto Rico, un hombre que cometió sus errores, Sí. pero fue un hombre que tiene un testimonio. pero lo que te quiero decir es que para un cristiano no puede ser, Dios no se la puede poner tan difícil para que pueda identificar la iglesia No, de es que Cristo, no es donde yo difícil. tengo que pensar, hay mucha gente que no piensa mucho, hay muchos que usan su cerebro y lo pueden decidir, pero la iglesia de Cristo, Jimmy, no puede ser un acertijo donde el ser humano adivine, donde diga, mira, donde yo te voy a decir que vaya a la iglesia que prediquen tal cosa y tal cosa, porque si tú ves esto, esa es la iglesia de Cristo. No. Yo no puedo identificar, respeto tu opinión, claro, pero yo no puedo identificar la iglesia de Cristo, porque cuando a mí me dicen la iglesia de Cristo es esta y aquí está, y punto. Por ejemplo, te doy un dato, Dime. te doy un dato reflexivo más que bíblico. Tú sabías que si a cualquier cristiano, no estamos hablando ni budista, ni judío, ni ortodoxo, de aquel lado, cristiano, en el año 1500 se le hacía esta pregunta y no había duda con decir que era la iglesia católica. ¿Sabía ese dato? ¿Por qué será? Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué será que en tú el me estás- 1500 tú- no había duda No, de no, que la no. iglesia católica era la iglesia de Cristo? Si tú supieras que yo no he mencionado ni católico, ni pentecostal, ni nada de eso, pero tú te aferras mucho en mencionar la católica. No, porque lo que yo quiero decir, mira, antes de, mira. Te voy Lo a poner que- picante. ahora. Sí, Te voy a pero- dar por donde te gusta. Está bien, no hay problema. Lo que yo te Prepárate. quiero decir, sí, lo que yo te quiero decir, aunque esto se ponga picante, Jimmy es mi hermano. ¿Escucharon? Claro que sí. Vea. Sí, no, Jimmy es y mi la gente, hermano. porque no, si se mete a las conversaciones de WhatsApp de nosotros. Ahí es que hay se prende problema. la cosa. Me gusta esa. Entonces, Jimmy, mira, como te decía, en el 1500, año 1500, se le preguntó, y por eso te digo, que tú dices, yo hago mención de la iglesia católica. Es que yo ahora, en este programa, la tarea mía es demostrar que la verdadera iglesia de Cristo es la iglesia católica. Esa es mi función. Es que ahí tú ahí tú te estás enfocando, tú estás llevando ya, cuando tú dices eso,
escucha bien lo que te voy a decir. Cuando tú dices eso, Ramón, ya tú quieres llevar a la gente a una línea. Y lo que yo he dicho, ¿cómo identificar No la hay una verdadera- línea, nada. Espérate. Para tú identificar la verdadera iglesia de Cristo, Ajá. mira, tiene que haber el fundamento de Cristo, las Claro. enseñanzas de Cristo. Tiene que haber el amor fraternal. Claro. Tiene que haber ese deseo que atraiga a las personas. El libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, dice que y comían unánimes y tenían todos en común Sí. y todo lo hacían en común y Dios iba añadiendo cada día lo que iban a ser salvos, ¿verdad? Correcto. Pero ¿De hay acuerdo? una cosa que no puede faltar Ajá. y es que cuando a Jesucristo le mandaron a preguntar, ¿tú eres el Mesías o esperamos a otro? Que fueron los discípulos de Juan. De el Juan, Bautista. sí, ¿Qué, sí. ¿Qué Jesucristo dijo? Vayan y digan a Juan lo Que- que han visto y oído. No, entonces le dijo, los Vayan y cojos andan, Sí. los enfermos son sanados, Los ciegos ven. los ciegos ven, Y a hasta los los pobres muertos se le ha resucitan. anunciado el Evangelio. Correcto. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas noticias. Buena noticia, sí. Déjame decirte que tú que estás pasando por una situación y tú crees que no tiene salida, el Evangelio es una buena noticia, sí tiene salida. Sí. Estás enfermo, Dios te puede sanar. Dios te puede sacar de cualquier situación. Entonces, ¿por qué yo no estoy diciendo una denominación en sí? Para que la gente misma vea que la iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, tiene que haber esas cualidades. No me puede sacar, aparte del amor fraternal, de esa comunidad de fe afable donde todos se buscan y todo eso. Tiene que haber cambio, tiene que haber un crecimiento, tiene que haber los testimonios de la gente de yo era de una forma antes y ahora soy de otra, Ramón. Porque es que Sí. yo no puedo ser el mismo. Tú sabes que se da mucho y por eso yo le decía la pregunta. Yo conozco muchos amigos míos que se congregan en la iglesia católica, pero se convierten nada más los domingos, el lunes y el Claro, martes, el miércoles claro. jueves de carrera. Entonces Estoy yo de no te puedo acuerdo. decir a ti que el evangelio se vive así. No, claro El que evangelio no. es un estilo de vida. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo yo tengo que decirle a la gente que cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Donde se predique las enseñanzas de Jesús y donde haya la evidencia del poder del Espíritu Santo, Ramón. ¿Y Yo dónde sé, es eso? tú- ¿Dónde específicamente? ¿Dónde Claro, es la eso? gente lo sabe dónde es eso. ¿Cómo así? Sí, la gente sabe. Tú has sido testigo de milagros. Testigo bueno, yo a nivel como milagro de ver una gente parándose, De para un ser sincero, diagnóstico no. que dice la ciencia. Tú sabes que yo trabajo en la parte de la ciencia. Lo he visto, lo he investigado, Y pero tú- verlo no. ¿Tú has sido testigo de eso o tú has sido testigo de eso? Yo he sido testigo de milagros. Ajá. Entonces, ok. cuando... Porque yo de milagros soy testigo todos los días. Claro, en el pero- término de yo ver que salió el sol, en el yo ver que yo puedo ver, Claro, en ese claro, punto. pero te estoy diciendo es cuando la ciencia, hay un diagnóstico médico, Sí. donde hay una realidad, donde tú tienes esto. Ujú. ¿Tú entiendes? Pero no le voy a decir, no quiero enfocarme tanto en los milagros. Es que tiene que haber un cambio de adentro para afuera. Pero yo he sido testigo del poder de Dios. Porque mira, mi segundo hijo, para hacerte un breve testimonio. Mi segundo hijo, Lucas, cuando nació, fue diagnosticado de meningitis bacteriana. Cuando tú te vas a Google, a lo que dice la ciencia, es que un niño no sobrevive a eso. Y si sobrevive, queda parapléjico. ¿Tú entiendes? Eso es lo que dice la ciencia y es verdad. Nosotros comenzamos a orar por ese niño y yo quisiera que tú veas a mi hijo ahora que tiene 5 años. Escucha, nada de lo que... Y eso es un milagro, pero Eso- sí, el estoy milagro de más acuerdo. grande, el milagro más grande que tiene que ver la gente es que el cambio de la gente, que antes era de una forma y ahora es de otra. Mira, Jimmy. Ahí se ve la verdadera iglesia de Cristo. Mira, Jimmy. Donde yo era de una forma y soy de otra. Entre de acuerdo y no de acuerdo estoy. Porque es que tú me quieres agarrar Difiero una de denominación algo. y yo No, te- no, yo no te he mira. hablado a ti ni en qué año Martín Lutero hizo su protesta, clavó la 95 tesis y oye, él no se salió de la sí. iglesia católica. No, él no se Simplemente, salió. no, él pero lo- es que él yo lo estoy claro él de lo eso. excomulgaron. Él hizo una protesta Sí. por cosas que estaba viendo
en la iglesia donde él pertenecía, Que según iban él- contrario a la palabra de Dios. Sí, ese tema es muy largo y nos metemos para ahí, No, vea. pero atención, yo no estoy hablando de dominaciones, yo no, le estoy diciendo a no, la no. gente, la verdadera iglesia de Cristo es donde ustedes vean que se predique la santa palabra de Dios, su doctrina, y donde haya gente que le diga, mira, yo era de una forma y ahora soy de otra. Mira, donde la gente ve un mira que cambio. yo difiero un poco de lo que tú dices, Jimmy, y respetando tu opinión, claro está. ¿Por qué difiero? Cuando Jesús funda la iglesia, que la funda en Pedro, no me he acordado que voy a explicar un poquito ese versículo ahorita, había un lugar a donde ir. El ¿Por qué? templo, Por ejemplo, que por apenas el templo ejemplo, se rasgó. por ejemplo, muchos de los judíos, habían muchos judíos bien intencionados en el templo de la iglesia, en el judaísmo. E incluso había cambio, e incluso hubo milagro, incluso el pueblo de Dios era el que estaba ahí. Mas sin embargo, cuando Jesús sacaba a la gente, salían del judaísmo y llegaban al cristianismo. Salían de un lugar para irse a otro, porque en esa no ir a la iglesia de Cristo. Por lo tanto, había un lugar a donde se llevan las personas porque Dios dice, la Biblia dice, un solo Señor, un solo pastor, un solo rebaño. No puede ser que la iglesia de Cristo esté allí, esté aquí. Ah, pero que yo calculo y yo pienso porque allí me hacen milagro, porque allí yo veo esto, me voy para allí. Un No, paréntesis, ¿y no será porque en alguna hacen cosas que contradicen la palabra y en otras no? que... ¿Cómo fue? Repite eso. Me gustó ese ¿Y chin, no escucha. será que en algunas iglesias de esas hacen algunas cosas que chocan directamente con la palabra y con otras tal vez menos no? Mira otro dato. ¿No será por eso? Es probable, pero mire este dato. Y entonces el que tiene un poquito de conocimiento, como fue Martín Lutero, el que lee un poquito las Sagradas Escrituras y se congrega en una... Le vamos a dar un bocado a usted ahorita. y se congrega en una iglesia, Sí. cuando él comienza a ver cosas que en ese templo, en sus doctrinas, comienzan a hacer cosas que chocan directamente con las Sagradas Escrituras, tú dices, hey, espérate, aquí hay algo que no me está colando. ¿No será por eso? Que la gente cambia que la gente de... cambia de iglesia. Déjame. Sí, tiene un bocado, coge un bocado. Mire, tenemos a Martín Lutero en el 1517 y tenemos a San Francisco de Asís en el 1200. San Francisco convirtió la iglesia desde dentro. No tuvo que hacer una salida como Martín Lutero. Sí. Francisco le Se dijo la opuso a verdad, algunas le dijo cosas. la verdad al Papa en su cara, pero desde dentro convirtió la iglesia. La iglesia vivía en un sentido donde estaba la riqueza, rotundamente. ¿Qué dice Francisco? No, no es así. No es así. Entonces, desde dentro, él cambia la iglesia. Le dice, es un Cristo pobre que está con los pobres, le dice Francisco. Entonces, ¿cuál fue lo de Martín Lutero? Quería cambiar la iglesia desde fuera. Usted era sacerdote. Desde dentro, aunque tenga que dar tu vida, tiene que hacer el cambio. Tiene que hacer el cambio desde dentro. Entonces, por eso tenemos dos conversiones. Era como usted dice. Es aquella iglesia que me diga a mí que yo tuve una vida antes y otra después. Ya. O sea, que me convierta. Pero también yo debo hacer cambio dentro de la iglesia. Si yo tengo una conversión... Si no chocan con esto, se pueden hacer todos los cambios. Pero si de Tú- los cambios que tú quieres hacer chocan directamente con lo que la palabra de Dios enseña, ya hay un problema. Sí, pero óyeme, la iglesia le dirigen seres humanos. Se supone que la doctrina tiene que venir aquí Tiene con que venir esto. de ahí. Sí. Entonces, si la doctrina de una iglesia no está debajo de esto, y yo digo, mira, Ya lo se que, pone el lo que, mandamiento de hombre. Exacto, Que lo que- era lo que Jesucristo le decía a los fariseos. lo que tú estás haciendo no está bien porque no está en escritura, no está aquí. O sea, tu doctrina que tú estás trayendo no está bien. Entonces, eso lo hizo Francisco. Le dijo la verdad a la iglesia. Yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas. Le que dijo la hizo. verdad a la iglesia. Y estoy de acuerdo con... Pero hay algunas cosas, manito. Ve, antes de que tú digas, para que te tire, bébete un chin de agua ahí para que no estemos más tranquilos. Hay una parte cuando tú dijiste, si no choca con lo que dice la Biblia. Mira, hay que tener mucha cuenta, por ejemplo, para decir esto, porque cuando yo digo, cuando no choca con lo que dice la Biblia, quiere decir cuando no choca como yo interpreto la Biblia, porque eso, la Biblia dice, creo que en Pedro, en Primera de Pedro, no recuerdo bien, lo vamos a buscar ahorita, que la Biblia no es para interpretación privada. Sí, eso lo Yo dice. no puedo venir aquí y decir, eso choca con la Biblia, porque entonces quiere decir que no es que choca con la Biblia, es que choca como yo interpreto la Biblia.
¿Se entiende ese Sí, punto? claro que se entiende. Entonces, Hay mucha gente que interpreta la Biblia a su manera. esto es Pero un- la Biblia se interpreta sola, ¿sabes? no. Escucha, la palabra de Dios es una espada de dos filos. Cuando tú la interpretas a tu forma o tú quieres interpretarla para darla a enseñar a otro, la Biblia se interpreta ella misma. Te voy a Sí. explicar por qué ella se interpreta ella misma, Ramón. Porque lo que Jesús enseñó. Ahora, si nos vamos a las leyes que Dios le dejó al pueblo de Moisés con muchas cosas, esos son otros 500 y si nos metemos para ahí no salimos, vamos a tener que hacer 3 sí, programas. sí, Pero vamos a ponerlo pero más vamos- simple, Ajá. que no quiero salir del tema. La verdadera iglesia de Cristo para mí, Ramón, para Jimmy Salvador, que ha estado que tiene amigos de todas las denominaciones, que he estado y he analizado muchas cosas. Y por eso te dije, cuando tú encuentres el templo perfecto aquí en la tierra, invítame. Porque yo sé cuál es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo yo sé. Lo que pasa es que tú la quieres enfatizar a un nombre. La quieres Ok. enfatizar a una denominación. Ok. Y como yo entonces le digo a una gente que es adventista, que es una persona que da testimonio, Ujú. que es un buen ciudadano, que cumple con las enseñanzas de Cristo y él por guardar el sábado, Dije que- yo le voy a decir que él está mal por eso y que se va a perder. Yo no puedo, No, Ramón. es que yo no puedo estar diciendo Ahora, esto. ¿tú sabes por qué no lo puedo decir? Porque la palabra dice que cualquier día que tú quieras guardar por el Señor, cualquier día es. Ahora, si él se va al Antiguo Testamento y me va a entrar el asunto de que Dios descansó y me va a querer hacer una exégesis bíblica, una interpretación humana de esos versículos, pero entonces, ¿y qué dejamos más para adelante cuando Pablo le dice que cualquier día que tú quieras guardar para el Señor es? Pero tú entiendes lo que yo te quiero decir. Yo no le puedo decir a él que él no está en la verdadera iglesia, porque la verdadera iglesia, vuelvo y te lo repito, hay unas cosas que se tienen que ver una hermandad. Mira, Jimmy, difiero. Y el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo tiene que estar ahí. Para que no Ramón. se haga muy larga, que va mucho Te tiempo estoy ya. tratando al paso. Ok. Entonces, mira, Jimmy. Hay algunos cuantos versículos que me Mira, gustaría preguntarte. sí. A ver cuál es tu interpretación. Mira, Jimmy. ¿Quieres que te lo pregunte? Sí, después de este comentario. No hay problema, me puede preguntar. Mira, Jimmy. Lo primero es que la iglesia de Cristo, lo que te decía al principio, no es un acertijo donde yo tenga que adivinar a dónde yo tengo que ir. Ahora bien, la iglesia de Cristo tiene que existir desde el año 33 o 32, que vamos a decir que ahí es donde se funda la iglesia porque viene de Cristo. La iglesia de Cristo hoy tiene que tener más o por lo menos 2000 años. Eso es lo primero. ¿Por qué? Cuando Jesucristo funda la iglesia y la funda en Pedro, mi hermano Jimmy, Pedro le dice, ¿tú sabes cómo se llamaba Pedro antes de llamar? O sea, ¿cómo se llamaba Pedro antes? Simón, ¿verdad? ¿Qué Simón. quiere decir pescador? ¿Qué quiere decir? Pescador de hombre. Era la palabra Simón, ¿verdad? Quería decir pescador de peces. Ah, bueno, esa Y no la sabía, para ser cuando sincero. La interpretación entonces del nombre de Pedro, que significa... Petro en latín y Cefa en arameo, creo que, o en uno de su idioma. Pero la idea es esta. Cuando él le cambia, mira, y si tú notas en la Biblia, cada persona que le cambian el nombre en la Biblia es porque va a tener una misión importante de ahí para adelante. Ahora bien, lo que Jesús hace, no lo hace por 1 o 2 horas o por un tiempo. Cuando tú dices que Pedro fue el líder de la iglesia primitiva, de aquella iglesia, fue el pastor de aquella iglesia, que así mismo lo es. Pero déjame decirte algo. La palabra Pedro significa piedra. Y en esa piedra Jesús dice, voy a edificar mi iglesia. Te doy un dato. Ajá. Te doy un dato. Dime. ¿Cómo se construía en aquel entonces y por qué Jesús le dice a él que en esa piedra iba a construir? Y él dice, y él no deja de ser la piedra angular. Jesús no deja de ser la piedra angular. ¿Qué era la piedra angular en términos de construcción que los judíos lo sabían? Estamos hablando de Mateo
Mateo 16, 18. ¿Qué era la piedra angular? La piedra angular era que para hacer una construcción grande había que buscar un lugar donde hubiera una piedra gigantesca abajo. Y encima de esa piedra gigantesca se construía sobre piedra. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dice, ve este templo que está aquí? No quedará piedra sobre piedra porque todo será destruido. ¿Cómo se construía? Abajo, imagínate que esta que está aquí, este espacio, es una piedra grande. Eso? Y no quedará. Eso es una sí, pero déjame cerrar la idea. Que destruyeron el templo. No, Ramón. porque no, te estoy poniendo ese, trayéndotelo como ejemplo para que tú entiendas lo que te estoy diciendo ahora. Mira esta mesa. Esta es la piedra angular, por ejemplo. Este es Jesús. Porque es la piedra angular. ¿Qué es la piedra angular? La piedra sobre a dónde se iba a hacer la construcción. Porque él estaba hablando así, buscándole un ejemplo físico para que ellos pudieran entender qué era lo que él iba a hacer. Entonces él dice, Pedro es la piedra a donde van a cimentar. Por eso más para adelante hay un versículo que dice, ustedes están cimentados sobre los apóstoles. Dice la Biblia. Claro. Y Pedro, como tú mismo lo acabas de decir, el primer líder lo va a ser Pedro. Ellos entendieron inmediatamente cuando Jesús le dice así, pero Pedro no va a dirigir simplemente. Y por ejemplo, tú sabías que otro dato importante, que cada papa que ha llegado se cambia el nombre. También. Ahí ya metiste otro tema que yo no he hablado. No, porque yo no estoy, porque cuando tú hablas de Pedro, tú estás hablando de Papa. Yo voy a explicar lo que. ¿Tú sabes lo que es una alusión? Lo Déjame que- esa palabra ahí para darte un comentario. Permíteme, Jimmy. Yo quiero explicar lo que Jimmy quiere dejar como iglesia verdadera Ok. y lo que Ramón está explicando como iglesia verdadera. Jimmy me dice a mí que si yo, por ejemplo, voy a un lugar, congrego personas y me voy con lo que tú dices, que haya la manifestación de Dios, que haya conversión, No, y que haya el amor fraternal. que haya amor fraternal, que entonces... haya ese deseo de que la gente venga, Exacto. porque la iglesia tiene que atraer. Exacto. Tú me dices ahí que yo puedo entonces ser fundador ¿Cómo de vamos una a ser la iglesia. luz del mundo, Ramón? ¿Mm? Tenemos que ser la luz del mundo y la sal. Sí, La entonces, iglesia que no tiene eso, tiene problemas. entonces si yo hago eso con un grupito, me puedo llamar iglesia. Soy una iglesia. Si tú tienes eso, lo que tú acabas de decir, Ajá. amor fraternal, Sí. que tú ves cómo atrae a las personas, que a la gente le da hambre, la gente de la comunidad donde está, dice, Dios mío, déjame ver qué es lo que tiene esta gente. Y ahí en ese grupito habían personas que eran de una forma antes. Sí. Te puedo decir que en medio de ese grupito se puede constituir el cuerpo, la iglesia. Entonces tú me estás diciendo con eso que cualquiera puede tener una iglesia. No cualquiera. Si tiene Sí, esa sí, característica, sí, ¿sí? sí tengo características, Porque sí. ustedes lo que, a donde Ramón me quiere llevar es a la parte institucional. Que es bueno que haya una parte institucional, Jimmy. Sí, es bueno Y- porque y han pasado jerárquica, muchas y cosas jerárquica, allá. es bueno. Y yo estoy de acuerdo. Pero los apóstoles no eran una parte institucional. Espérate. Vamos a debatir el tema del versículo que tú hablaste de la roca. Yo te dije a ti que me ok. deje la parte de lo que es una alusión. Ok, así sí. ¿Tú te has puesto a pensar que cuando Jesús le está hablando de la roca construida a la iglesia, Jesús pudiera estar hablando de una alusión? Ujú. Acuérdate que una Vamos a ver. alusión es una figura retórica. Retórica. Ajá. Sí, retórica, que consiste en hacer referencia indirecta a una persona. ¿Tú crees que Jesús estaba hablando de Pedro? Él estaba hablando de sí mismo. De sí mismo. Claro que sí. Ok. Claro que sí. Y ahí, No estoy de acuerdo. Claro, porque es ahí que ustedes... Respeto tu opinión, pero no estoy de malinterpretan acuerdo. esa parte. Jesús mismo es la obra de salvación, no es Pedro. Te voy a dar otro dato. Mira, primer dato. Jesús mismo es la obra de salvación al morir por nosotros en la cruz. No fue Pedro. Número 2. Pedro, el primer gran líder de la iglesia de Jerusalén, entendió esto. Pero oye la parte 3 que te voy a dar. ¿Qué es lo que lee? Estoy aquí viendo unos datos de lo que es la alusión y de lo Sí, porque pero- tú no pero- lo interpretas de esa manera. Pero tú crees que Jesús estaba hablando del mismo porque el único salvador, el único redentor, el único que se entregó, el fundamento de la iglesia es el mismo Cristo, no es Pedro. Pedro simplemente fue un líder. Claro que Jesucristo es que funda la iglesia. Ya, es que Estoy tú de acuerdo quieres con llevar el a que... Pedro de donde viene la línea papal, que eso de ahí es que viene, y yo no quiero meterme para allá porque nos vamos a extender. Mira esto, vámonos con argumento bíblico. Vámonos con argumento bíblico. Mateo 16,
versículo del 13 en adelante. Escucha esto, dice aquí. Jesús se fue a la región de Cesarea. Vamos a saltar, por ejemplo, al 14. Ahí es donde él está preguntando, dice, de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces respondieron, uno dicen que eres Juan el Bautista. Ve como hay un grupo de personas que están equivocados con respecto a Jesús. Dicen una cosa, pero no es porque Jesús no es Juan el Bautista. Eso están equivocados. Por lo tanto, a ese grupo no podemos ir porque eso están equivocado. No, esto es una interpretación No, que tú no, le estás dando a eso. Pero entonces Juan el Bautista era Jesús. Sí, pero como tú lo estás No, ilustrando. mira. Juan el Cata. Bautista, el pobre, ¿tú sabes en qué condición estaba Juan? Pero Estaba déjame preso. terminar Se le de leer nubló el esto. cerebro, Pero fue mira, Ramón. no, porque no te estoy diciendo la característica de Juan, si era loco, si era eso. No te estoy diciendo eso. No, él no era loco. Dice No. que no ha nacido uno. Lo que te estoy diciendo Como Juan es... el Bautista, el mismo Jesús lo dijo. Lo que te estoy diciendo es lo que opinaba la gente que no era verdad. Por ejemplo, oye lo que dice. Respondieron, uno dicen que eres Juan el Bautista. De lo que él le pregunta, es como si yo te pregunto a ti, yo te digo, Jimmy, ¿quién dice la gente ¿Algo que soy ilógico? yo? No, pero decía la escúchame gente? el dato. Algo ilógico, correcto, que no era verdad. Que no era verdad, porque ellos lo veían. Jesús dijo, pero vino Juan el Bautista. Y por el estilo de ropa ustedes decían que era loco y que no Sí, se sí, juntaban pero con nadie. mira, y vino el Hijo de Dios, Ajá. que se junta con la gente, comparte con la gente. Ese es el evangelio. Sí, pero déjame Y cerrarte ustedes la dicen idea. que es bebedor y comelón. Déjame cerrarte la idea. Entonces dice que no era él, estaban equivocados. Dice, respondieron, uno dicen que eres Juan el Bautista, equivocado. Otro dicen que eres Elías, también equivocado. O bien Jeremías o uno de los apóstoles. Bien, Jesús le preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Qué coincidencia, oye lo que viene aquí. Pedro contestó. El intrépido. Sí, tú eres el Mesías. Está hablando de tú, oye. Claro. Yo no puedo estar hablando de tú. Así, mira, di que tú eres tú. Mira, tú, está hablando como tú y yo. Yo no puedo hablar, si estoy hablando de ti, di que señalarme a mí. Estoy hablando de ti. Entonces, él dice, respondieron, dice, Jesús le preguntó, y ustedes dicen quiénes son, dice Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Aquí hay dos presentaciones, analice este punto, aquí hay dos presentaciones. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? Presentando a Jesús. Oye lo que él dice, tú eres el Hijo de Dios, dice. Pedro No contestó, está tú eres presentando, el Mesías. está confirmando. No, tú Ramón. eres, no, Dando pero una confirmación. lo está porque se le reveló del cielo. Claro, está bien, la acepto. Lo está presentando, lo está No revelando. presentando, lo está confirmando. Claro. Porque Jesús sabía quién él era, el que no sabía era Pedro. No, por pero eso él se le reveló. Espérate, que es que él no se lo está presentando a Jesús. Él se lo está presentando al pueblo que no lo conoce. No, que no se lo está presentando a ningún pueblo. Él está siendo convencido porque él ni lo conocía. Esa revelación que le bajó ahí, ¿a qué pueblo se lo está presentando Ramón? Pero mira el dato para Él terminar está la idea. conversando con Jesús Jesús le directamente. preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Pedro dice, tú eres el Mesías, el Sí. Hijo del Dios vivo. Ok. Jesús les respondió, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado Dios, sino la carne, del cielo. O sea, dice Sino mi Padre que está en el cielo. Que no te lo reveló ni carne ni sangre. Correcto. Sino mi Padre. Sí, de acuerdo. Pero en otras entonces, palabras, ¿qué es lo que le dijo Jesús? Tú no tienes Sí. capacidad para tú entender lo que tú acabas de decir. lógico, Se te fue revelado. y se te fue Pero él no revelado. está presentándolo, Pero él está escuche el confirmándolo. dato. Dice Jesús en el 18. Ahora yo te digo. Ujú. Él no está diciendo ahora yo me digo. Ahora yo te digo. Ahora A yo Pedro te... le está ¿A diciendo. quién, con quién está hablando? A Pedro. A Pedro, Ujú. excelente. Oye lo que dice. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, Sí. o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿De qué piedra es que está hablando? Es que óyeme. Pero vamos a leer primera de Pedro 2:4. No puede ser que si tú estás entendiendo que Jesús... ¿Cómo se llamaba Pedro antes? ¿Qué significaba Pedro? Pecador. No, a mí lo que me interesa es cuál es el nombre de Pedro, que es Pedro piedra. significa realmente lo que Jesús... Pedro es piedra. Mira, espérate, es que esto es una revelación. Pedro,
al revelarle eso a Jesús, le está diciendo, tú eres el Mesías. ¿Qué significa Mesías? Ajá. El Salvador, el Redentor. El Salvador del mundo. O sea, le está diciendo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro? Entonces, le está diciendo cuál es el propósito por el cual Jesucristo está. Y entonces Jesús le dice, ok, esto es una revelación. Que se lo dice, entender por el Espíritu. Se lo dice a Pedro. Pedro le dice la función que le va a tener más adelante, porque el mismo Pedro lo dijo. Busca primera de Pedro 2, 4 al 6. Mira lo que Pedro dice. Ajá, dale. Acérquense a él. Ajá. ¿De quién está hablando? De Jesús. Piedra viva. Claro. Desechada ciertamente por los hombres. Correcto. Más para Dios escogida y preciosa. Es que yo o sea, nunca... Pedro nunca se consideró la tal piedra que tú No, quieres verlo. claro que sí, Pedro mi querido. simplemente fue un líder. No, te he equivocado. Y cuando le cae, claro, porque mira, equivocado. Jesús tenía que cambiarle la identidad a Pedro para que él sea el líder. Porque con la mentalidad que tenía Pedro antes, nunca iba a ser el líder de la iglesia. Mira, Jimmy, es que yo en ningún momento estoy diciendo que Jesucristo no sea la piedra angular. Yo te lo dije desde el principio, te lo acepté y te dije, Jesucristo es la piedra angular. Pero tú no le puedes decir que Pedro, que Simón no es piedra, porque él mismo lo dijo, tú eres, y sobre esta roca, que no es sobre esta, porque la roca angular es él, la primera es Jesucristo. Estamos totalmente de acuerdo, la primera es Jesucristo. Ahora, encima de Jesucristo como piedra angular, entonces que es el fundador de la iglesia, él es el que la funda, entonces dice, ustedes están cimentados sobre la piedra de los apóstoles. Claro, ¿Qué dice? Y de los profetas, Efesios sí. 2:20, te lo leo rápidamente, edificado Sí. sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Correcto. Siendo la piedra del ángulo Jesucristo. Jesucristo. Mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va. Lo que pasa es que tú le quieres atribuir algo a Pedro que él no tiene. No, yo no se lo estoy ¿Qué es tu atribuyendo. interpretación? No. Claro. Vamos a hacer no cerrando. Vamos a ver un punto clave. Ok. Entonces, me dice que Pedro no es piedra, ¿verdad? Según Jimmy, o sea, porque la piedra en sí es Jesucristo. No, sí, el la ángulo, piedra, el la ángulo- piedra angular. Entonces, Yo estoy de ¿por acuerdo. qué la David profetizó eso mucho en un salmo. Sí, cuando dijo, es que no estamos en desacuerdo ahí. Entonces- Eso no es discutible, porque entonces- yo no estoy en desacuerdo ustedes están contigo. confundidos. Realmente Entonces- tú estás confundido en la parte de la función, porque tú le quieres atribuir una función a Pedro. Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿por qué? Esto es tanto para Ramón como para Jimmy. Para Jimmy, ok. ¿Por qué Ok. está el término piedra dentro de la escritura? No debería estar ahí entonces. Esa parte no debía estar. Entonces, tú me estás diciendo a mí, o me están diciendo a mí, que eso está erróneo. Es que en es la una escritura. revelación. Oye, te voy a explicar, mira. Cuando Pedro le revela la identidad a Jesús y le revela por el cual él vino. Escúchame, Jimmy. Cuando tú hablas de revelación, Claro. es entre tú y yo. No, revelación es algo que siempre estuvo, pero que no, cuando se te quita el velo, cuando tú buscas la palabra, interpretas la palabra revelación, es que eso siempre estuvo, lo único que para ti estaba cegado. Se te quitó, se te fue revelado, pero siempre estuvo. Entonces tú me estás dando la respuesta. Los que estaban ahí saben que Jesús, que le dio esa potestad a Pedro. Claro, pero que no le dio potestad a Pedro, no, esa es otra palabra que tienes que tener cuidado. Potestad es Jimmy, autoridad. la autoridad de Pedro- la iglesia se la cedieron a Pedro. No, Jesús le reveló la función de Pedro, fue nada Y más. entonces yo no puedo confiar en la jerarquía de ningún tipo de iglesia. ¿Para qué existe Claro el que pastorado? sí, claro ¿Para que qué sí. existe el sacerdocio? No, Claro, no claro hay que jerarquía sí. entonces dentro de la Sí, iglesia. hay jerarquía. No la hay, porque entonces si jerarquía. tú me dices a mí que le quitó, no tiene esa potestad entonces Pedro, ni tiene esa autoridad de iglesia, entonces no hay por qué tener una jerarquía. Sí, hay que tenerla, porque el fundamento ya lo leímos en Efesios 2. Lo que pasa es que ese versículo ha sido mal interpretado por una denominación que ustedes conocen para traer un tema del verdadero templo, porque el templo es una cosa y la iglesia es otra, ya debatimos eso. Realmente lo que pasó ahí fue que Pedro se le fue revelado la identidad de Jesús, y Jesús le reveló la identidad y la función a Pedro. Yo te voy a explicar qué pasó. ¿Eso con fue lo que pasó? Yo te voy a explicar, y yo creo que con un poco de discernimiento y del Espíritu Santo, yo creo que nos puede guiar con esto que te voy a leer. Dale. Isaías capítulo 22, si quieres lo puedes ir buscando en tu teléfono, en tu Biblia. Dale, en el Isaías, teléfono acá. Isaías capítulo 22, versículo vamos a leerlo del
del 21 adelante, para no... De 19, de 19. Isaías. Y antes de que lo vaya a leer, que lo va a leer tú mismo, del 19, y lo vamos a leer... Isaías 22, me dijiste. Sí, Isaías 22. Para que tú... Vamos a leer un poquito ahí, vamos a leerla desde el 20, vamos a leerlo desde el 20 hacia adelante, para que tú veas qué era lo que Jesús hizo en Mateo 16, 18. Todos los que estaban ahí eran judíos y conocían eso que tú vas a leer ahí. Claro. Para que ellos vieran qué era lo que iba a hacer Pedro de ahí en adelante con ellos. Ellos eran judíos y conocían ese versículo. Cuando Jesús le dice a ellos, miren, sobre Pedro edificaré mi iglesia. Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desate en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando tú lees este versículo bíblico, ellos entendieron claramente cuál era la función de Pedro. Léelo para que tú veas, o léalo usted. Desde el primero. No, desde el primero no. Capítulo 22, Porque- versículo del porque 20 en adelante. Tú tienes que entender que está hablando del Valle de la Visión, que No. se refiere a la ciudad de Jerusalén, cuando tú lo lees desde el Isaías, primero. Isaías capítulo 22. Claro, Léalo. el Valle... En adelante. Lo Sí, que pasa dele. es que si tú no me lo lees de más para arriba, no vas a entender el contexto. ¿A dónde tú quieres que empiecen a leer? No, porque oye, ¿qué realmente Pero es antes Isaías de 22? que hablemos, para que la gente sepa y comprenda más o menos lo que estamos diciendo, cualquier objeción que tú tengas, la dice después que se lea. Dale, Es que la léelo. profecía tiene que leértela desde el 1 para que la gente lo interprete. Pero vamos, está bien, léela desde el 20, porque no tenemos mucho tiempo. Dale. Dice, aquel día llamaré a mi siervo Eliasim, Ajá. hijo de Jercías. Ajá, Le vestiré tu túnica, Ajá. le ceñiré tu banda, le daré tus poderes, será un gobernante para los habitantes de Jerusalén, Correcto. para el pueblo de Judá. siga. Le pondré en el hombro la llave del palacio de David. ¿Entiende? Lo que está hablando de la llave del reino de Dios. Siga. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Ajá, Lo que él cierre, nadie lo abrirá. correcto. Siga. Le hincaré como un clavo en sitio firme. Correcto, páralo ahí. Y de todas formas, porque aquí no tenemos tanto tiempo, vea, ya va casi una hora y algo del programa, tenemos que ir casi Y no cerrando. te hice la... Entonces, no te debatí los lo que- versículos para que tú me digas qué tú opinas de eso. Lo que te quiero decir con esto es que cuando Jesucristo le explicó eso a los apóstoles y le dijo así, se estaba repitiendo lo que estaba allá y lo trajo a colación aquí. Ellos entendieron. Lo puedo leer desde arriba. Lo que ¿De tú qué? acabas de leer en Pero Isaías. mira qué es lo que sucede. Claro, lo puede leer, pero Desde ahí. el 1. Porque es que tú no puedes saltarme acá. Dice el verso 1, profecía sobre el Valle de la Visión. Ese es el contexto del verso 22 completo. Está hablando de la Nueva Jerusalén. ¿Y de cuál es la ciudad de nueva? ¿Y Dios. cuál es la nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén que habla en Apocalipsis, que es la nueva ciudad de Dios. Después, esos ya son... ¿Cuál es la temas nueva ciudad de escatológicos. Dios? Espérate que me va a meter para tema escatológico y ya para ahí no, eso es otro tema. Porque lo que yo te Ay, quiero decir, Jimmy. tú no puedes agarrarme tres Ajá. versículos para tratar de pegarlo con No, otro. yo no lo estoy pegando. Lo que yo estoy buscando es que se comprenda una cosa aquí buscando la de allá. Claro, Entonces, claro está. eso es lo que yo te quiero La decir. iglesia tiene que tener un orden y tiene que tener Una cabeza, ¿verdad? Una cabeza que es Cristo. Ya, no más. ¿La cabeza de Cristo es cabeza visible o invisible? No, espérate. Es que Pablo habla. La cabeza de la iglesia es Cristo, del cual todos nosotros estamos unidos a Él. La ¿Qué más tú le cabeza, quieres la agregar a cabeza, pero tiene que haber una cabeza visible. Ahora, si tú me estás diciendo, pero la cabeza visible somos tú y yo. ¿A quién tú quieres poner como la cabeza visible? No, como no. representante, que es a donde tú quieres llegar. No, como- ¿Quién es el representante de Dios en la tierra? El Papa. No, A seguridad. imposible. Ya si te dije que te me iba a poner picante. Yo soy representante de Cristo en la tierra. ¿Cómo tú me vas a decir que es Cristo? Si la Biblia me dice a mí que yo soy real sí. sacerdocio, nación santa, que soy coheredero con Cristo, ¿cómo tú me vas a decir Me- que el me- Papa? hablaste O sea, de ¿tú un tema crees ahí. que- no, es que ahí yo te dije que te iba a Mira, poner picante. mira qué sucede. Para ir ¿Tú crees cerrando. ¿Ustedes creen en la infabilidad del Papa? Claro, eso es un dogma de la iglesia. Dogma de- ¿Y qué es un dogma? Un dogma es una verdad de fe. No es una verdad de fe, es un mandamiento de hombre. No.
¿Qué es un don? Ahora, Acuérdate que mira, tú hablaste de lo del Espíritu Santo. No, ya, Lo haciendo con el Espíritu Santo. Ahí es que, mira, Entonces, ahí es donde yo choco con mis hermanos católicos. entonces, y escucha como- la palabra como- que estoy usando, hermanos católicos. Claro, ahí es que yo claro. choco. Ajá. ¿En qué tema choco con ellos? Con el tema de la infabilidad del Papa. Con el tema de que quieren meter de que Pedro y de ahí quieren sacar. Por eso yo le decía a la gente, la verdadera Esto es un iglesia tema de que se va a ir Cristo largo. es cuando ustedes ven una comunidad de fe donde Hechos 2, que tú lo leíste, donde se ven eso, que se aman los unos a otros, tienen todas las cosas en común, hay un amor fraternal, pero hay poder de Dios porque la gente se convierte. Entonces tú me dices que los abacucos es una verdadera iglesia. No, espérate. No, Hay conversión de hombres que no, fueron... no. Digo Entonces, tú me ahorita de estás- los tú me estás manipuladores. diciendo que una conversión, que un abacuco. Entonces tú me Está dices- buena tú me dices esa. que- tú me dices que la iglesia, Nos metemos a otro que lado. lo de Cash Luna también tiene un fundamento. No. Si No. se da Hay eso. que ver si se da eso. No, miren. Y si Cuando yo voy- hablo- Que Bueno, diga sí. Dios, por ejemplo, déjame darle un milagro ahí. Entonces, si yo me da un Pregúntale, milagro, es una No, iglesia. es que el milagro más grande es la salvación. Cuando el Gadareno fue salvo, que se convirtió. Ay. Este tema ¿Qué está dice bueno. la historia? No está en la Biblia. ¿Qué dice la historia? Que fue un gran evangelista de Gadara. Porque él quería ser seguidor de Jesús. Y que Jesús le dijo, no, ve dile a la gente lo que Dios ha hecho por ti. Y la gente sabía que era un tipo que estaba encadenado, que estaba atado por demonios, que vivía en los cementerios. Y cuando la gente lo vio en su pleno juicio cavar, diciéndole, yo era antes una cosa y ahora soy otra. Porque es que tiene que haber fruto para tú decirme cuál es la verdadera iglesia de Cristo, donde se predique a Cristo y donde haya manifestación de cambio de fruto, porque le voy a quitar la palabra milagro, que tal vez ya eso a ustedes le está trayendo un poquito de confusión, pero tiene que haber fruto. Yo no coincido una gente que se congregue en un templo donde nada más sea de esa dominación los domingos y el lunes y el martes. y el miércoles y el jueves. Mira. Está equivocado, Jimmy. Está equivocado. Pasa que Jimmy se está yendo por algunos católicos que son de domingo. Ya, Por ejemplo, no claro. es mi caso, no es el Ya, caso de él. ok. O sea, si tú te vas a la investigación, por ejemplo, mira, yo soy ministro de la palabra, me estoy preparando para el diaconado. Tú no me vas a ver un católico domingo, tú me vas a ver todos los días en misa. Claro. Porque Todos los días en tú misa. estás hay. comprometido. Exacto. Claro. Entonces, hay un católico comprometido con la iglesia. Entonces, mira, Jimmy. Te Mira, escucho. Jimmy. Yo creo firmemente que Dios va a tener misericordia de todo. De todo el mundo va a tener misericordia. Del protestante, del judaísmo, del chino, De del lo que él budó, quiera, de sí, todo el realmente. mundo. Yo pienso que la misericordia de Dios va a estar en todo. Ahora bien, para mí, yo entiendo, parece ser, no estoy diciendo que es así, que tú estás confundiendo la iglesia de Cristo con aquellas personas con la cual Dios tendrá misericordia porque haya practicado cosas buenas, por esto, por el otro. Sí, la va a tener. Pero ¿qué sucede? No es así. Hay una iglesia a donde hay que ir, que es la iglesia de Cristo, que tiene 2000 años. Por ejemplo, mira. ¿Cuál es esa iglesia de Cristo? La iglesia que tiene? católica. No, hombre. La iglesia hombre. católica. No, ¿Por hombre, qué te digo que es la iglesia Te voy a decir católica? Algo jocoso, como dicen los muchachos. Me va a dar con la de Minto. Qué difícil la pusiste. Dice, mira, Jimmy, Ay, bendito Dios. mira, Jimmy. La iglesia de Cristo, mira, yo pongo estos dos vasos que están aquí, vea, estos dos vasos, aquí lo pongo, vea. Aquí, este es el siglo XXI. Vea, cógeme la idea. Este es el siglo XXI, este que tenemos aquí. Sí. Y este es el año 33, a donde se funda la iglesia de Cristo. Yo hoy tengo que buscar una iglesia que físicamente hablando, yo retrocediendo en el tiempo para poder llegar aquí hasta la iglesia de Cristo, que esa iglesia siga existiendo y que no muera, que no desaparezca. Si tú agarras, Jimmy, y le invito a cada uno a que lo haga, agarra la iglesia católica y comienza a decir, iglesia católica para atrás. Si la gente se puede dar cuenta, yo no he mencionado... En ningún momento he mencionado mi iglesia como tan ferviente. Lo como que todas pasa, las- No, Jimmy, porque- que queremos una respuesta a dónde yo tengo que ¿A ir. dónde tengo que ir, Yo, pues, lógico? yo se lo acabo de decir a la gente porque Pero mira, es que tú estás Pablo, diciendo que puede ir Jimmy, aquí, escúchame el término, Jimmy. Hay muchos locos que están en Claro, cosas. claro, y Que tú si sabes yo veo, que- por ejemplo, vamos a suponer, hay uno de esos que haga un gesto amoroso con alguien y están congregados, pero como toda iglesia, están llenos de maldades, pero peor aún, dice que siente el Espíritu Santo y no es así. Si yo veo eso, si yo palpo eso,
voy a coger para allá. ¿Tú sabes cuáles son las evidencias del Espíritu Santo en una persona? Claro, conversión, tiene una conversión, tiene que haber un arrepentimiento, Oh, claro, tiene un arrepentimiento, si está el Espíritu Genuino, Santo. genuino. Genuino, claro. No puede apartarse Pero de la- espérate, de la- espérate. de la- de la Mantenerse. doctrina. Pero de frutos. No di que un arrepentimiento, no. Un arrepentimiento de frutos. No te digo que no peques, porque pecamos y nos Claro. arrepentimos. Claro. Pero un arrepentimiento de frutos. Ahora, la Biblia habla de cuáles son las evidencias del Espíritu Santo. Jimmy, dentro de la Iglesia Católica yo soy evidencia del Espíritu Santo. Yo lo creo, claro que sí. Yo no te voy a decir yo tengo que no. 16 años. Sí, Y sí. es dentro de cuando sentí el Espíritu Santo y bajo conversión, entonces tú me estás dando la respuesta. No, yo no te estoy dando la respuesta con eso, porque oye, lo que te digo a ti, lo que dijo... Yo ahorita- es como tú decías al principio, hay una congregación, una conversión. Yo la tuve hace 16 años, entonces yo estoy en una iglesia correcta. Tú estás en una iglesia que tú identificas que es la correcta. Que es la correcta. Ahora, si yo te hago un par de preguntas, que Ajá. Vamos con la pregunta, vamos con la pregunta. Dale, Dale, pregunta. pero se va a ir largo. No, vamos a ver, la La gente cortamos. está Si gustando yo te esto. digo a ti, ¿y Ajá. dónde uno puede verlo? ¿Estamos en vivo? ¿O esto es grabado? Es un tipo de grabación. Ah, ok. Es un tipo de... Sí. Después la subimos. Sí. Gloria a Dios. No, yo no sé si hay gente por, la, opinando. por la palabra, ¿verdad? No, lo que pasa es que yo le decía, por ejemplo, a Ramón, si lo hacemos en vivo, hay que informar a las personas para que se conecten. Ok. Porque ahora se van a conectar 2 o 3, porque no saben si hay un en vivo. ¿Tú entiendes? Entonces después yo lo comunico, que vamos a subir ese Sí, contenido. vamos con la pregunta, para Mira, no alargarnos mucho, porque podemos hacer hata otro Sí, programa hay que para hacer otro, darse. porque solo no es- Sí. No, mira, y por eso yo le digo a ustedes, mis hermanos católicos, ¿dónde es que yo difiero con mis hermanos católicos? ¿Dónde es que yo difiero Dale con la ellos? pregunta. ¿Tú sabes en dónde es? Ajá. Son un par de cositas. ¿Y por qué más no Que te echa para acá, yo Jimmy? yo quiero que ustedes me lo expliquen. Ok, vamos a ver. Vamos a ver si puedo. Primero es el tema de la... Ustedes tienen el personaje del Papa, ustedes lo tienen demasiado alto. La pregunta es. La pregunta es, ¿el Papa no falla? Te respondo. Mira, ¿Ustedes ¿qué creen que cree el Papa- católico? ¿Qué cree el católico? No voy a hablar de la fe del católico como si yo fuera un teólogo que lo supiera todo acerca del católico. Me puedo equivocar con este comentario que voy a hacer porque no soy tan estudiado en esa parte. Pero mira, superficialmente, ¿qué cree el católico sobreviniente al Papa? El Papa es un ser humano como tú y como yo. Estoy claro en eso. Pecador. El católico sabe, incluso el mismo Papa sabe que él es pecador. Por lo tanto, el Papa todos los días reza una oración que se llama: yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho, dice el mismo Papa, de pensamiento, palabra, obra y omisión. El Papa sabe que es un pecador. Bien, la pregunta es, entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos del Papa? Que el Papa es infalible. Sí, ¿por qué el Papa es infalible? Porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo lo guiará. Por lo tanto, en cuestión de fe y doctrina, el Papa no se puede equivocar. Esa es la fe católica, la fe católica. ¿Por qué? Es que porque hombre, es que no se puede equivocar. No, es porque Jesucristo lo dijo, que el Espíritu Santo lo iba a acudir, iba a estar con él y él no se podía equivocar por eso, por el Espíritu Santo. Es que no se puede equivocar. Pero él, yo incluso, el Papa puede decir algo hoy con respecto a cualquier tema y yo digo, no estoy de acuerdo con el Papa. Yo puedo decirlo, no estoy de acuerdo con el Papa. Ahora, con la doctrina que plasma la Iglesia, estoy obligado a creerla, como en los dogmas. Por ejemplo, tú hablabas ahorita de dogma. ¿Tú sabías que tú eres una de las personas que, aunque no lo creas, creen los dogmas de la Iglesia Católica? ¿Tú sabías que tú lo crees y te lo puedo demostrar que tú lo crees? ¿Tú crees que Jesucristo es Dios? Claro que sí. ¿Eso es un dogma de la Iglesia? Eso es una enseñanza de la Biblia. No, mi querido. Es que, óyeme, usted óyeme, conoce. yo te estoy dejando usted hablar conoce para decirte en qué choca la infabilidad del Papa como la tienen ustedes con la Biblia. No choca. Por eso, sí, Tú claro, sabes, claro que choca. tú conoces una herejía que se le llamó el arrianismo. ¿Tú la conoces? ¿El qué?
el arrianismo. ¿Conoce eso? no recuerdo. Te invito a que lo estudie. El arrianismo fue un movimiento que surge incluso con un sacerdote, un ante Martín Lutero, si se pudiera llamar así. ¿Qué sucede? Eso fue siglo III o siglo IV, que aparece eso. El arrianismo era un movimiento que planteaba que Jesucristo no era Dios. Y de ellos decían que Jesucristo era un profeta, lo que prácticamente parece ser que los testigos de Jehová parece como que se mezclaron mucho con esa herejía. Mira, y hoy traen a colación, Son peligrosos también. No, Sí. no, pero después hablamos. Eso traen a colación esa parte, porque el arrianismo planteaba que Jesucristo no era Dios. ¿Y qué tuvo que hacer la iglesia para hacer esto? Mira, se paró de pie. ¿Cuál iglesia? La iglesia católica, que era la que existía. Entonces se para de pie y dice el Papa en ese momento: Jesucristo es Dios, dogma de la iglesia. El que no lo quiera creer es comulgado Pero es que, dogma, y se sale. Si eso está en la palabra, Ramón. Es que no fue que la iglesia católica lo dijo. Pero mi querido, Es que el mismo Jesús lo dijo y los apóstoles que escribieron, ¿verdad? Lo relataron, porque mira lo que dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 3:15, que todas las escrituras es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿qué es eso? para ¿Primera de instruir. Timoteo? Segunda de Timoteo 3:15. Ok. Para enseñar, para corregir, ¿para qué? Para fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No me quieras vender al Papa como infalible, porque no lo es. Ese es uno de Mira, los temas. Ya, pero espérate, porque eso lo vamos a debatir. los Déjame dogmas. tirarte el otro problema que yo Ok, tengo con mis hermanos católicos. Ok, dale. ¿Sabes cuál es el otro problema ¿Cuál es? que yo tengo con ellos? Vamos a ver. Con el tema de las imágenes. Ok. Ese tema está bueno. Que estoy claro y he conversado con muchos amigos. Señores, miren, me congrego en la iglesia pentecostal y reconozco de que mi iglesia, a nivel de asuntos humanos y de decisiones que pueden tomar los líderes de la iglesia pentecostal, cometen muchos errores. Estoy claro, pero también estoy claro de que la iglesia católica, de donde son ustedes, también ha cometido sus errores y sus escándalos. Nosotros no lo negamos. Y yo no lo niego tampoco. Y tengo muchos amigos de todas las denominaciones. Entonces, Dale ese a es las otro tema. A las imágenes, Con dale. la cual yo tengo, y estoy claro de que muchos amigos no, tengo amigos que están claros de eso. Pero cuando yo veo, cuando ellos me lo dicen de boca, que están, que ellos no están de eso, pero cuando yo lo veo en sus acciones, le digo, pero ven acá, mijo, pero tú te estás contradiciendo. Porque tú me podrás decir a mí que yo pueda tener una foto de mi papá en mi casa, de mi difunto padre a nivel humano. Mira. Pero yo no voy a tener una foto del Jesús italiano que pintaron, porque tú sabes que ese mira, Jesús blanco. mira, te doy un dato. Sí, Mira, explícame, vamos a hacer explícame. otro programa para que hablemos de la idolatría. Porque el tema se llama la verdadera iglesia de Cristo. Y Sí. si nos metemos para la idolatría es demasiado largo. Pero te lo voy a dejar, Entonces, ahí. Te dije, mira, el tema que yo tengo con La mis amigos. infabilidad papal. La infabilidad papal, el tema de la idolatría este hombre lo vamos a traer para la iglesia católica, señores. Espérenlo a la próxima Va a presentación. cantar junto conmigo ahí. Familia, es que yo soy la Vamos. iglesia, yo soy representante. No, pero de ve, Cristo. yo estoy diciendo la iglesia de Cristo, la Es católica. que yo soy un representante de Cristo. Ya él dijo que es músico, ya se unió conmigo ya. ¿Entiendes? Donde yo vaya, donde Ajá. ustedes estén, ustedes son representantes de Cristo. Somos representantes de Cristo, somos la iglesia. Claro, ¿Tú claro. entiendes? Entonces, Mira, vamos a hacer un tema para que hablemos, porque esto va largo. Esto va largo. Te invito también a que puedas incluso invitar hasta cualquier otro amigo. espérate, te lo voy a dar Para de que tarea. hablemos de los dogmas de la iglesia y hablemos de la idolatría. Pero dos temas no, tiene que ser uno. Porque el problema es, mira, la gente está observando que estamos redundando. Claro. Y no estamos enfocando directamente en lo que es la iglesia de Cristo, por Exacto. ejemplo. Incluso nos hemos metido Pero ya yo para el dije la Papa. iglesia de Cristo, ya yo hablé de eso. Lo que pasa es que tú quieres que yo diga una denominación. No, pero es que tienes que decirla, porque es que yo No, quiero ir a una. Yo no voy a decir ni mi Jimmy, denominación. ahí va gente a fundar iglesia dos manos, Jimmy. Oye, Eso, y con la conozco- característica que tú dices. Papá, yo nací dentro de la iglesia pentecostal. Ajá. Yo conozco muchísimos charlatanes, varón, que están que tienen el título de pastor, ¿tú entiendes? Y que creen que yo sé de lo que te estoy diciendo porque tengo base, Ramón. Yo no te estoy hablando por hablar.
Mira, Yo, cuando tú Pero haces tú la aún pregunta- permaneces en la iglesia. Claro, porque me tengo que congregar. Ay, que lo dijiste. Tengo Jimmy, que entonces. congregarme Hay que con la congregarse. iglesia. En un entonces tú templo. podrías decir a los que te están invitando que vaya a la iglesia pentecostal, que es la iglesia de Cristo. No, yo no le voy a decir que vaya a la iglesia pentecostal. Yo ¿Tú le no voy a te decir consideras que está en la se iglesia de congreguen- Cristo? No, yo le voy a decir que se congreguen en un templo donde se predique la palabra de Dios verdadera Ok. y donde el Espíritu Santo, el poder, la manifestación del Espíritu Santo sea evidente. ¿Tú crees que Jesucristo es la verdad? Claro que sí, absoluta. Excelente. Entonces, si yo me congrego en una iglesia que me dice que Que Jesucristo no es la verdad. que yo puedo bautizar, por ejemplo, los niños pequeños, ¿estoy bien que lo bautice? Que puede bautizar. Los es que el niños- pobre niño pequeño no tiene. No, tiene pero te estoy conciencia. preguntando que si está bien o está mal. Es que ustedes la hacen, ustedes lo hacen. Pero eso. está bien, ¿Mm? está bien. Para mí eso no tiene sentido. Pero está bien o está mal. Es que no te puedo decir que está bien o está mal. Pero ¿por qué no? Porque el niño no tiene sentido. No estoy diciendo que si el niño tiene sentido, no. Lo que estoy diciendo es que si yo hago mal con bautizarlo, Para mí tú no haces ningún mal con bautizarlo. no hago ningún mal. ¿Por qué? Porque que es un niño. No sabe del bien y del mal. O No sea, tiene conciencia. Y pero- el bautismo, ¿tú sabes la definición del bautismo? ¿Qué es el bautismo en agua? Pues está bien, me voy Es por otro un lado. arrepentimiento. Me voy por otro lado. Me Yo voy me para una bautizo- congregación que dice que Jesucristo no es Dios. Y yo me agrego ahí y digo que Jesucristo no es Dios. ¿Estoy Ah, no, bien? Salgas huyendo, mi hermano. Salgas huyendo. Entonces esa no es. Porque entonces es que la divinidad de Jesucristo está identificada en la Biblia. Mira, Jimmy, mira, para ir cerrando. Conclusión del tema, como dice en caso cerrado, ¿qué dice? Conclusión del tema. Lo primero es que quiero invitar a Jimmy para otro programa para hablar un poquito del tema que él tenga más confusión. Puede ser la idolatría. No, yo no tengo confusión. Yo estoy claro. Bueno, está bien, está Yo bien. estoy claro en los porque- temas de que haya porque más yo sé- controversia, vamos a decir Eso es controversia que hay porque yo estoy claro de lo que dice la Biblia. Ya, está bien. Entonces, mira, vamos a hacer otro programa donde podamos hablar como amigo, algo más formal. ¿Tú sabes cómo me gusta? ¿Qué dice la Biblia? A la luz de la idolatría, ¿qué dice la Biblia? Sí, pero no nos metemos para allá, porque es que el tema es demasiado O a la lejos, luz es demasiado de- largo. del bautismo en los niños, ¿qué dice la Biblia? No. Así me gusta más, Ok, porque es que yo no, ok. yo Ok. no estoy confundido ni tengo dudas. No estoy claro, pero podemos elegir cualquier tema. El bautismo de niños o podemos elegir la idolatría, pero que sea de ese tema. Sí. Porque, por ejemplo, mira, La hemos idolatría- redundado mucho. ¿Y qué dice la Biblia? Hemos redundado, sí, con Biblia, con argumento bíblico. Claro. Hemos redundado mucho en lo que es mucho tema y prácticamente tenemos que ir esperando. La gente está esperando todavía. Entonces, mira, Jimmy, mira, para ir cerrando, y te doy la oportunidad para que cierre, para ir cerrando, la iglesia de Jesucristo es visible. Claro que es visible. una. La gente lo Mira, sabe. escuchen bien. La iglesia de Jesucristo es una, santa, católica y apostólica. No, escuche el dato. Comenzaste bien. No, es una. Vuelvo y repito. Una, santa, católica y apostólica. Rápidamente te doy la explicación. Una, Jesucristo fundó una sola iglesia. Esa me la da, ¿verdad? ¿Eh? Esa me la da. Es que... Pregunto, está bien, La mi iglesia conclusión. Sí, da tu conclusión. Yo voy a dar la mía. Jesucristo, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. ¿Por qué es una? Porque Jesucristo no quiere más de una, quiere un solo rebaño, una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo, una sola fe. Dice Efesios 4:4, dice él. Quiere unidad en su iglesia, por lo tanto es una. Segunda, es santa. ¿Por qué la iglesia es santa? Primero, porque la misión de la iglesia es santificar y segundo, la fundó Jesucristo y Jesucristo es santo. Por lo tanto, la iglesia es santa. La iglesia es católica. ¿Por qué es católica? ¿Sabía que la iglesia católica no tiene un nombre? La iglesia católica no se llama la iglesia católica. La iglesia católica es la iglesia católica, porque la palabra católica es una misión que significa universal. La universalidad de la iglesia de Cristo es lo que le llamamos la iglesia católica. Es una y para todo, mira, para todo. Por eso se llama ¿Y por qué es apostólica? Tú me lo vendiste y me lo aceptaste, porque estamos cimentados bajo los apóstoles, porque Sí, ahí es que claro, estamos. Entonces, que esas sí. son las 4 características que tiene la iglesia, Es la que iglesia de en Jesucristo. muchas cosas tú y yo estamos claros. No, en otras yo creo cosas que no todas. estamos muy ¿Tú crees que claros. la iglesia de Jesucristo es católica? ¿Tú crees que la iglesia de Cristo es católica? No. No.
¿Qué significa católica? Espérate, que tú estás metiendo muchas cosas. Déjame dar mi definición, pues ya tú diste tu definición. Entonces, no, pero para darte, para ti, ¿qué tú entiendes por católico? No, espérate. ¿Tú crees que católico es universal? Es que eso es otro tema. Esa es la religión. Porque para mí Jesucristo es de todo. Jesucristo. Y al ser de todo, ya es católico. No, escucha lo que te voy a decir ahora. Bien, da tu conclusión para que vayamos Mira, cerrando. tú dijiste algo muy importante. Para mí la iglesia de Cristo es, porque Jesucristo va a venir a buscar una iglesia santa y apartada. La iglesia de Jesucristo ¿Apartada es santa cómo así? del pecado. Apartada del pecado. mi Bueno, hermano. es tu conclusión, sigue. Claro, porque no va a venir No una te voy a iglesia que esté refutar. mezclado con el pecado. No se puede. La luz no se puede mezclar con la tiniebla. Entonces, para mí la iglesia de Cristo es la iglesia santa. Ujú. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y es la iglesia donde hay evidencia de una hermandad, de una comunidad, aunque cometan errores y se armen escándalos, pero hay una hermandad y hay una comunidad de fe. Y donde está la evidencia visible del poder del Espíritu Santo que Jesús habló en Hechos 2. Y dijo, y recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros, y los enfermos sanarán, y hablaremos otras lenguas, y los demonios dejarán a los cuerpos. Para mí esa es la iglesia de Cristo. Bien. No voy a tirar denominación que es la mía ni la tuya. Okay. Porque si en una iglesia que sea católica no hay eso, hay problemas. Si en una iglesia que sea evangélica y no hay eso, hay problemas. En una iglesia que sea adventista, que yo considero que los adventistas tienen más o menos, van ahí. Para mí hay problemas, Ramón. Es tan sencillo como eso. Mira qué sucede. Judas. Y tengo versículos. Te hago una pregunta. Pero Judas. para otra ocasión Judas. te lo leo. ¿Fue un apóstol de Jesucristo? Oye, Si no, pero respóndeme la pregunta nada más, ¿sí o no? que si fue un apóstol, Ajá. claro que sí. Y fue amigo de Bien, Jesucristo. muy bien. Porque Pero no, pero a nadie espérate. que se le considere enemigo se le da a manejar. Lógico, dinero. excelente, excelente dato, muy bien. La pregunta sería, ¿Judas era un traidor? Se convirtió en un traidor después que ¿Dejó de ser apóstol de Jesucristo porque fue un traidor? No, él no dejó de ser apóstol. No dejó de ser No. apóstol. Eso mismo pasa con la iglesia. La iglesia, es cierto que muchas personas de la iglesia, como tú dices, te compro esa, tiene la razón. Hay muchos que se han salido del alineamiento de la iglesia estando dentro de la iglesia. Óyeme bien, incluso papas se han salido de la iglesia, sacerdote, obispo, papa, que han cometido errores. Incluso Juan Pablo II fue uno de los papas que dijo que pidió perdón por los errores de la iglesia en el pasado. Por lo tanto, ahora bien, pecó la iglesia, pecó Judas, no dejó de ser apóstol de Jesucristo. Ahora bien, por el hecho de que hayan personas dentro de la iglesia que no practiquen lo que practica la iglesia, no quiere decir que la iglesia católica no sea la de Jesucristo porque se apartaron de él. Es que yo no le he dicho que no sea. Yo lo que he dicho es que la verdadera iglesia es una iglesia viva, santa, apartada, donde tenga un impacto positivo en la sociedad y donde gentes que tenían una conducta mala han cambiado y por lo tanto hay manifestaciones de poder sobrenatural. Bien. Para mí esa es la iglesia. Yo no te estoy diciendo la evangélica ni la católica, es que eso es lo que yo te acabo de decir. Si en una comunidad de fe está pasando eso, congréguese ahí. Ah, bueno. Ya yo sé, Jimmy, te voy a buscar porque bueno, está pasando Vete eso. para allá porque ahí está Dios. Donde Te- hay libertad. Jimmy, Jimmy, escuchar te a voy a Álvaro. buscar No, porque mi hermano, yo te recibo. está pasando eso. No, te voy a buscar. Donde hay libertad, donde hay conversión, donde hay Jimmy, una iglesia viva, créemelo. ahí está Dios, mi Créeme, hermano. Ok, Jimmy, ok. créeme. Ahí tenemos ¿cómo dice los dominicanos? Aleluya. Un gentío de personas que se han convertido, mire, de jóvenes. Te voy a buscar, Jimmy. Te voy Ok, a buscar. Bueno, ok. mis hermanos, esto ha sido, miren, ya Jimmy es un nuevo hermano más. Así es que, Jimmy, muchísimas gracias por estar en el programa. Ramón, damos falta que tú alquiles una parte aquí porque ya es tuya. Nada, gracias. Espero que hayas entendido. Esto sigue, Que haya mi sido querido. edificante. Y que ha sido, Sí, exacto, sí, claro, que haya traído luz. que haya sido edificante. Antes de que tú digas, para lo que crean, que los hermanos no católicos no somos amigos, Jimmy, mire,
te doy la mano, usted es mi hermano. Claro te que lo sí. digo de verdad. No, yo no sé cómo exactamente. tú te sentiste, cómo se te trató aquí, porque Excelente. hicimos el esfuerzo de que vamos a respetar. Ustedes ven que hubieron cierta discrepancia, eso es normal, pero yo le pido a cada uno de ustedes que saquen sus conclusiones, Claro, todo lo que claro, observan, claro. todo Busquen lo que sus observan, conclusiones. busquen la Biblia, pueden hacer preguntas, intérense por estos temas que son sumamente importantes. Sacar conclusiones, y yo creo que esto es lo que le llaman el verdadero comunismo. ¿Te ve? Esto es lo que Dios manda a que tenemos que hacer. En San Marcos, creo que es 15:16 o 16:16 dice, vayan por todo el mundo gran y comisión. prediquen el evangelio. El que se bautice y el que será salvo. Pero Por me ahí. gusta el anterior. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi Ok. nombre echarán fuera demonios. Por lo tanto, cuando a mí me Tomarán mandan a cosas predicar, mortíferas y no le hará daño. Y después entonces entra el versículo que tú acabas Ok, de decir. ok. La iglesia Entonces, es viva y tiene poder, Ramón. lógico, lógico. Álvaro, para que cierre, habrá otro programa. Le dije, vamos a invitarlo a Jimmy para que hagamos otro programa. Interesante, Es muy probable, interesante, muy sería edificante. bueno de hablar un poquito acerca de los fundamentos históricos de la iglesia. Faltaron muchos versículos bíblicos que no se pudieron dar por cuestiones de tiempo. Ustedes ven, es un tema muy largo, demasiado largo. Aquí lo que nosotros hemos traído es pincelada. Ustedes ven que a veces uno habla un poquito desesperado y es porque siente que tiene que hablar rápido, como uno pone el WhatsApp, que habla Sí, para que pase el tiempo rápido. Porque miren, es de 2000 años de historia que estamos hablando. No podemos agarrar y en una hora explicar lo que ha pasado en 2000 años. Por lo tanto, gran placer de que esté por aquí. Me siento dueño de la casa. Ya tú también eres uno más. Ya tú sabes. Vamos a dar Álvaro. también un espacio a Jimmy ahí para que paguemos la casa entre los tres. Ok. Nada, entonces, de Gracias verdad. por la invitación, de verdad. Me Estamos sentí aquí a las muy bien. órdenes. Ok. Su hermano Jimmy Salvador. Me pueden buscar en YouTube y disfrutar de esas canciones también. Jimmy Salvador en YouTube. Me pueden encontrar ahí, suscribirse y darle like. Suscríbanse, exacto. Suscríbanse al canal de Jimmy. También denle like al programa. Suscríbanse también, compartan. En su estado de WhatsApp, con todo el mundo, señores. Las redes sociales tenemos que darle una conversión Claro también. que sí, una claro conversión. que sí. Y estas son cosas Totalmente. que edifican y que ayudan. Y nada, de verdad, gracias a ustedes por estar en este programa y que Dios Todopoderoso nos bendiga a cada uno y a cada una de su familia. Muy Bendiciones para ustedes también. Bye bye. Bye bye. Sí.